Esta historia comienza con una rubia declarándose a su amiga, pero para entender mejor las cosas vamos un poco al pasado. Allí vemos que la prota, Renako Amaori, está muy estresada y con su cabeza hecha un caos, porque ella no puede seguir la conversación que sus amigas están teniendo. Entonces la rosadita no pudo aguantarlo más y se levantó de la mesa diciéndole como excusa a sus amigas que ella tenía un asunto urgente que resolver. De esta manera ella empacó su almuerzo y se fue corriendo. Ya en la azotea, respirando un poco de aire fresco, se sintió como si hubiera revivido. Enseguida, Renako comenzó a pensar que ella sabía que hacer eso era imposible, pues por más que lo intente, ella es una persona introvertida con discapacidad social. Resulta que cuando la rosadita estaba en la secundaria, metió la pata con sus amigas y se quedó sola. Pero un día todos sus compañeros de la primaria consiguieron pareja disfrutando de su juventud y brillando de emoción. Cuando Renako lo supo, se desesperó tanto que se levantó y buscó cómo ser una extrovertida. Fue de esta manera que ella cambió su apariencia y la forma de hablar. De alguna manera, ella logró el objetivo de reiniciar su vida y con éxito ingresó a la preparatoria donde nadie la conocía. Renako había recibido la aprobación de su hermana, que era la representante de los extrovertidos, y así ella estuvo lista para ser una extrovertida con una vida perfecta. Fue entonces cuando ella se encontró con Mai Ozuka. Ella es una modelo profesional, toda una celebridad, incluso su madre es una famosa diseñadora de moda. Renako, al saber de la rubia, le pidió que fueran amigas y ella como si nada aceptó. De esta manera, la rosadita secretamente logró pertenecer al grupo de Ozuka, pero al final ella solo era un patito en una bandada de cisnes, porque las demás chicas son muy lindas e inteligentes, captan el ambiente y tienen una habilidad humana de 75, mientras que la de Renako es de nivel 35. A pesar de esto, la rosadita ha tenido cuidado para no dar una señal equivocada, pero ahora su cerebro ha dejado de funcionar, porque era imposible que ella se convirtiera de introvertida a extrovertida en solo 2 meses. En fin, la rosadita estaba disfrutando del aire puro, pero en eso llegó la rubia y pensando que Renako se iba a tirar, corrió hacia ella para según salvarla. Sin embargo, esto hizo que Renako se resbalara y cayera por el balcón. La cosa es que Mai no iba a dejar que eso pasara, por lo que ella también saltó al vacío y tomó a Renako en sus brazos. Ozuka sabía que ellas estarían bien, porque ella tiene mucha suerte. Así, de alguna manera, ellas terminaron aterrizando en un árbol. Enseguida, Renako le explicó a Ozuka que ella no planeaba saltar. Entonces, la rubia entendió que la rosadita casi se moría por su culpa. Renako le pidió a Mai que no se deprimiera, porque en realidad nadie tuvo la culpa. Mai todavía no reaccionaba. Entonces, la rosadita le confesó que ella no era buena para hablar con la gente en un grupo grande, y era por eso que ella estaba en la azotea. Mai no lo podía creer, pues la rosadita era muy alegre y positiva, pero ella le explicó que cada vez que habla se le consumen los puntos mágicos, porque su capacidad de comunicación es baja, y si no se concentra bien, no logra entrar en la conversación. Fue por eso que ella durante el almuerzo se sintió agotada y huyó a la azotea. Mai creyó que entonces era su culpa por forzar a Renako a conversar con ella. La rosadita le explicó a Mai que sí le gusta conversar con ella, y es muy divertido conversar con las demás, pero no puede hacerlo tan bien como ellas. En eso, Mai le confesó a Renako que ella a veces también se siente así, porque ella al estar en un entorno privilegiado se esfuerza para estar a la altura. Y aunque a ella le gusta que la gente esté feliz en su compañía, a veces piensa que los demás no están viendo su verdadero ser, y eso le deja un vacío repentino. Esta era la primera vez que la rosadita escuchaba las debilidades de Mai, y esto era porque ella nunca se lo ha dicho a nadie. Renako le menciona a la rubia que esforzarse a diario es agotador, pero siempre habrán días en los que se cometan errores y tendrán que aceptarlo. Sin embargo, eso está bien, no pasa nada, porque a veces hay que descansar. Renako le dijo estas palabras a Mai, porque eran las mismas palabras que ella había querido que le dijeran. Ella, como alguien que entendía la situación, dio exactamente en el clavo, porque esas palabras hicieron muy feliz a Mai. Como la rosadita quería tener amigos, ellas dos prometieron ser verdaderas amigas. Para empezar, Renako le contó a Mai que el profesor le había confiado la llave de la azotea, lo que si ella alguna vez la necesitaba, podía pedírsela cuando quisiera. En fin, cuando la rosadita volvió al salón de clases, no sabía cómo explicarle a sus amigas por qué se había ido tan abruptamente. No obstante, Mai la cubrió, diciendo que Renako solo se había sentido un poco mal, pero se fue así de repente solo para no preocupar a nadie. En ese momento, Renako estaba muy feliz de ser la amiga secreta de la rubia, pues ella siempre es genial y muy popular entre las chicas, por lo que aspiraba a convertirse en la mejor amiga de Mai. Pero al día siguiente, la rubia le confesó a Renako que se había enamorado de ella. La rosadita no podía entender por qué tan de repente, si ellas solo habían prometido ser amigas y solo habían hablado una vez a solas. Pero Mai le explicó que ella por primera vez se atrevió a mostrarle su debilidad, y como ella la aceptó y no la juzgó, hizo que su corazón comenzara a latir muy rápido. Entonces se dio cuenta que se había enamorado de la rosadita. Renako no le encontraba nada especial a eso, porque si la gran Mai Ozuka estuviera deprimida, cualquiera la hubiera consolado. La cosa es que lo importante para la rubia fue que ella fue quien lo hizo.
Renako le aclaró a la rubia que a ella le gusta como amiga. Entonces Mai le preguntó que si estaba dudando porque era mujer. La rosadita se quedó pensando, pues de seguro habrían muchas chicas que buscaban a Mai. La rubia, al ver el silencio de Renako, se acercó a ella porque parecía que no todo estaba perdido. Rápidamente la rosadita se alejó y le explicó a Mai que ella quiere buenas amigas y no podría aceptarla a ella como pareja porque sabe que si algún día ellas se llegan a separar, todo se volverá incómodo y cada una quedará en un grupo diferente, por lo que ella se niega rotundamente a tener una relación así de inestable. Esta era la primera vez que rechazaban así de fuerte a Mai. Entonces, como Renako se sintió un poco mal por la rubia, le dijo que en realidad quiere que ellas se lleven bien. Mai, entendiendo esto, le propuso un trato a la rosadita, y era que un día serían novias y otro día serían amigas. Así, ellas podrían decidir si funcionan mejor como pareja o como mejores amigas. Mai le enseñará a Renako en el día de parejas la belleza de una relación, y si aún así las cosas no funcionan, entonces ella dará un paso atrás, porque eso significaría que ella no logró conquistar a la rosadita. La prota, ya en su casa, estaba un poco nerviosa pensando en esto, pero decidió que en ese periodo de un mes, donde estarían un día sí y un día no, ella le demostraría a Mai lo genial que sería que fueran amigas. Así inició la batalla entre estas dos, pero al tercer día, Renako le reclamó a Mai por traer el cabello suelto. Resulta que ellas habían acordado que dependiendo del peinado de la rubia sería un día de parejas o un día de amigas. Si Mai llevaba el cabello suelto, significaba que ese día serían pareja, y si lo llevaba recogido, entonces ese día serían amigas. Mai le explicó a Renako que sería una lástima tener su hermosa cabellera atada, pero la cosa es que así ellas no podrían competir. La rosadita no entendía por qué Mai la quería tanto, pero como ella se le había pegado como un perrito, Renako la alejó y le dijo que a veces le gustaría destruir ese orgullo que ella tiene, pues la rubia es muy confiada y siempre cree que todo debe ser a su antojo. Mai, al ver que la rosadita se había puesto un poco agresiva, mencionó que eso le gustaba aún más, porque el hecho de que las cosas no vayan como ella las planeó la emociona. Incluso se atrevió a pedirle a la rosadita que de ahora en adelante la regañara más. Volviendo al salón de clases, conocemos a las otras chicas del grupo de amigas. La primera es Ajisai Sena, el ángel de la clase. Renako piensa que ella es tan linda que si en lugar de Mai, Ajisai se le hubiera confesado, hasta ella probablemente hubiera dudado. La segunda chica del grupo es Kaho Koyanagi, quien es súper extrovertida. Y la última es Satsuki Koto, quien es la más estudiosa de las 5. La cosa es que aunque la pelinegra estudia mucho por más de que se esfuerce, Mai siempre termina ganándole en los exámenes. Kaho invitó a las chicas a ir a comprar ropa cuando terminaran las clases. Satsuki les dijo que no podía ir porque tenía que seguir estudiando. Y Mai, aunque no quería ir, tuvo que aceptar porque no quería cometer los mismos errores del pasado. La cosa es que Mai se dio cuenta que Renako no quería ir, entonces la salvó diciéndole a los demás que como Satsuki no podía ir por el estudio, lo dejaran para otro día, pues era mejor que fueran todas juntas. Además, ella también tiene un compromiso después de clases. La rosadita se dio cuenta que Mai le había lanzado un salvavidas, por lo que pensó que eso la hizo ver muy genial. En eso, Kaho, la peliazul, le preguntó a la rosadita que si había pasado algo entre ella y Mai. De inmediato, Renako dijo que no, por lo que Mai, jugando un poco con ella, se le acercó y mencionó que Kaho no estaba tan equivocada, pues últimamente ella sí había vuelto admiradora de Renako. Esto hizo que la rosadita se pusiera toda rojita y pensara que tal vez ese era el tipo de bromas de chicas extrovertidas, o si no era eso, tal vez Mai estaba loca. Poco después confirmó que la rubia en efecto estaba loca, porque ella se la había llevado en una limusina a tomar café en un hotel de lujo frente a una piscina mientras ella estaba en traje de bikini. La rosadita se quejó con Mai por esto, incluso debió pensar que cualquier bebida allí costaría una fortuna, pero resulta que para los socios todo es gratis. Y Mai, como buena millonaria, también le hizo una membresía a Renako y ahora ella podía ir cuando quisiera, sin tener que pagar un solo centavo. Mai le propuso a la rosadita que nadaran juntas, sin embargo ella se negó rotundamente, porque se sentía un poco insegura después de ver el cuerpazo que tiene Mai. Pero aún así ella le agradeció a la rubia, porque si ella estuviese sola, no hubiese podido ir a un lugar como ese. Esto hizo muy feliz a la rubia, porque si su novia está feliz, entonces ella también. Más tarde, cuando se estaban despidiendo, la rosadita le pidió a Mai que mañana fuera a la escuela con el cabello atado, para así poder volver al modo de amigas. Mai estuvo de acuerdo, y enseguida ella se acercó para darle un beso a Renako. Sin embargo, la rosadita la paró en seco, porque ella no es una chica fácil que se besa con alguien con quien solo ha salido por 3 días. Mai una vez más se acercó a la rosadita, pero esta vez solo le dio un besito en la nariz, pues forzar las cosas no es lo suyo, así que se aguantará con eso por ahora. La rosadita se puso muy rojita, por lo que salió corriendo de allí mientras pensaba que ser pareja de alguien hacía que a ella se le cortara la respiración. También hacía que ella pensara demasiado y se pusiera muy nerviosa, por lo que eso no es muy divertido. Así, ella se prometió a sí misma enseñarle a Mai cuán divertido podría ser la amistad.
Al día siguiente, Mai por fin fue a la escuela con el cabello recogido, por lo que como ese día era de amigas, Renako invitó a la rubia a su casa, cosa que puso a Mai extremadamente feliz. Cuando la rubia entró a la habitación de Renako, ella estaba visiblemente nerviosa. Entonces Renako le contó a la rubia que su pasatiempo era jugar a los videojuegos. La cosa es que como Mai nunca había probado uno, las dos decidieron jugar juntas. En eso, la rosadita mencionó que ella nunca había jugado con alguien más, porque era la primera vez que invitaba a una amiga a su casa. Esto hizo que la rubia se ilusionara, porque eso quería decir que ella era la primera vez de Renako. Sin embargo, como esto sonaba raro, la rosadita le pidió a Mai que no dijera esas cosas. Rápidamente, ellas comenzaron a jugar, y Renako estaba muy feliz, porque no había nada mejor que una relación de mejores amigas. De esta manera, la rosadita le preguntó a la rubia que sí se estaba divirtiendo, pero en eso ellas dos quedaron muy cerca, por lo que Renako se alejó un poquito roja. La cosa es que al día siguiente, cuando la rubia llevaba el cabello suelto, ella le preguntó a la prota que si ese día también podía ir a su casa. La rosadita pensaba que no estaba bien dejar entrar a su casa a Mai, la novia, pero como no tenía razones para rechazarla, le dijo que sí. Sin embargo, comenzaba a arrepentirse de su decisión. En eso, Ajisai se dio cuenta que Renako estaba preocupada. Entonces la rosadita le explicó que ella estaba pensando en estudiar, pero una amiga la invitó a pasar el rato. Ajisai le comentó a la rosadita que si fuera ella, aceptaría, porque después de eso podría estudiar. Enseguida, la rosadita estuvo de acuerdo con el pensamiento de Ajisai, pero la cosa se complicaría cuando ella le preguntó que qué era lo que iban a hacer, pues Renako no le podía contar que iban a jugar videojuegos, porque de seguro Ajisai lo encontraría desagradable y le diría que es un asco. La cosa es que en eso la rosadita se comenzó a decir a sí misma que su amiga no es así, sino que como Ajisai es tan buena, ella no puede creer que exista alguien así, y por eso después comienza a pensar que ella debe esconder algo oscuro. En fin, la rosadita le dijo a su amiga que ellas solo estarían relajándose en casa. Más tarde, la prota y Mai habían llegado a su casa y ahí la rubia conoció a la madre de Renako. Ella no podía creer que su hija tuviera una amiga, pero Mai le aseguró a la madre que ella mantenía una excelente relación con la prota. Enseguida, la rosadita se había alterado mucho por lo que había dicho la rubia, por lo que se la llevó a su cuarto y le pidió a su madre que no entrara a la habitación, pues ellas estarían jugando videojuegos. Ya a solas, Renako le reclamó a Mai por haber dicho que ellas tenían una relación. Pero es que la rubia no había mentido, ellas tenían una buena relación como compañeras de clase, lo que quería decir que el malentendido era la rosadita. Renako estaba un poco disgustada porque el otro día Mai se hizo la inocente para que ella bajara la guardia, pero lo que pasa es que la rubia no se estaba haciendo la inocente, sino que ella simplemente estaba nerviosa. Enseguida, la prota le pidió a Mai que entonces esta vez también estuviera nerviosa, pero lo que pasa es que si Mai ya ha hecho algo una vez, a la segunda puede manejarlo bien. En fin, esta vez la rubia quiso jugar un juego de lucha para que se enfrentaran una contra la otra. Renako estuvo de acuerdo, pero enseguida Mai le propuso que si ella perdía, tenía que cumplir cualquier deseo que ella pidiera. La rosadita se quería negar, pero viendo que Mai todavía era una novata, pensó que de seguro le ganaría. Fue así como ellas comenzaron a jugar, pero luego de unas cuantas rondas, la rosadita había perdido desastrosamente. Resulta que el día que Mai estuvo jugando con Renako en su casa, cuando ella volvió a casa compró una consola y practicó mucho, y eso explica por qué ella le ganó a la rosadita. En fin, como prometieron, la prota le iba a conceder un deseo a Mai, pero nada descabellado porque su madre estaba en casa. De inmediato, la rubia sacó un papel donde decía que ella quería abrazar muy fuerte a Renako. Como la rosadita, esto se le hacía demasiado normal, hasta le resultaba sospechoso. La rubia, al saber esto, quiso cambiar su deseo por uno más emocionante, pero de inmediato la prota le dijo que un abrazo estaba bien. Así ellas dos se abrazaron y mientras tanto, Mai una vez más le confesó a Renako que le gustaba tanto que quería seguir así para siempre. La rosadita no entendía por qué Mai estaba haciendo algo así, por lo que, como para confirmar, le preguntó a la rubia que si es verdad que ella siente algo por ella. Mai quedó sorprendida, porque después de todo esto, hasta ahora Renako se da cuenta que en verdad a ella sí le gusta. Al día siguiente, la prota pensaba que ella siempre ha deseado ser popular y caerle bien a los demás, pero como ella es una persona normal, en su vida no pasan cosas especiales, por lo que aunque alguien le muestre afecto especial, ella no podría, de ninguna manera, aceptar ese sentimiento tan grande. En eso, Ajisai se dio cuenta que la prota estaba muy pensativa, entonces le tomó la mano y como esta estaba fría, comenzó a sobársela. Renako quedó impactada porque tal vez eso significaba que a Ajisai también le gustaba a ella, pero enseguida se dijo a sí misma que eso era imposible porque ella normalmente hace mucho contacto físico. Además, Ajisai es el ángel de todos, y aunque a ella le gustaría invitarla a salir, la rosadita teme que Ajisai la rechace, diciéndole que es una molestia.
En eso llegó Mai, por lo que Renako salió corriendo, mientras pensaba que ella le hacía perder el control y que por eso no le gustaban las relaciones de pareja. Debido a esto, al terminar las clases, la Rosadita le pidió a Mai que escribiera lo que esperaba de una pareja, mientras que ella haría una lista de las cosas que quería hacer si ellas fueran mejores amigas. De esta manera, poco después, la prota le mostró a Mai su lista, donde había cosas normales como jugar en los videojuegos o ir al parque. Pero enseguida ella vio que en la lista de Mai aparecían cosas como tomarse las manos, besarse o bañarse juntas, incluso abrazarse desnudas. Por lo que ella le reclamó a la rubia que si acaso desde el principio a ella solo le interesaba su cuerpo. Mai le respondió que objetivamente, sin meter sentimientos, si ella solo buscara el cuerpo, entonces no la elegiría a ella. Estas palabras hirieron un poquito a la Rosadita, pero es que en realidad si Mai está con alguien como pareja le gustaría poder tocarla, además de, obviamente, conectar de corazón. Resulta que la Rosadita, cuando abrazó a Mai, sintió lo que ella sentía, por lo que ahora pudo comprobar que la rubia estaba hablando en serio. La cosa es que ellas se tomaron de las manos y Mai le mencionó a Renako que ella incluso estaba dispuesta a ir más allá de un beso. Enseguida la Rosadita se soltó y le dijo que eso no lo hacían las amigas. Entonces mejor le propuso salir juntas ese fin de semana, no en una cita sino como amigas. Debido a que esta era una petición de Renako, obviamente Mai no se negó. La Rosadita estaba decidida a hacerle entender en la próxima salida a Mai que ella no quiere una bomba difícil de manejar como una novia, sino que quería mantener la distancia justa para apoyarse en los momentos difíciles o tristes. Llegado el fin de semana, la prota tenía preparado un programa de actividades para que las dos se divirtieran, pero en eso ella se dio cuenta que las personas se quedaban viendo mucho a Mai. Sin embargo, esto para ella es normal, debido a su trabajo de modelo. Es por esta razón que la rubia no sale a lugares muy concurridos. Enseguida, dos tipos se quedaron mirando a la rubia, entonces Renako salió corriendo con ella, y cuando ya estaban en un lugar más seguro, la Rosadita le prometió a Mai que ella la protegería. Esto hizo muy feliz a la rubia, entonces fueron a los juegos de realidad virtual. Cuando salieron de allí, Mai comprendió que por mucho que ella comprase un juego, la real diversión estaba en la incomodidad del tiempo limitado y también los amigos que la acompañaban. Sin embargo, en ese caso, entonces no importaría que ese compañero fuera su pareja. Renako le explicó a la rubia que con una pareja, las personas siempre terminan siendo muy cuidadosas para que el otro no los odie y que les guste todavía más. Es por eso que una relación de amigos es mucho mejor, pues ellas pueden disfrutar con total libertad. Rápidamente, la Rosadita le propuso a Mai ir de compras, pero como estaba lloviendo, ni siquiera lograron llegar a la estación de tren. Mai de inmediato llamó a su madre, y luego de esto, ellas dos fueron a parar a un hotel, donde las dos tuvieron que quitarse la ropa para que en la recepción se la secaran. Obviamente, la Rosadita estaba súper incómoda porque ella estaba demasiado consciente de Mai, pero en eso la rubia se disculpó con ella por haberla invitado a un hotel. La cosa es que Mai no puede enfermarse por nada del mundo, porque la próxima semana ella debe ir al extranjero, y aunque hay muchos modelos hermosas, de vez en cuando la necesitan a ella, por lo que Mai faltará a la escuela para ir a Francia. Mai sabe que ella tiene suerte de vivir en un entorno privilegiado, por lo que lo mínimo que ella puede hacer es cumplir con las exigencias de su madre. La cosa es que eso no deja de ser difícil, y Renako se lo menciona. La Rosadita piensa así porque la vez pasada, la rubia le había dicho que ella quería que la gente viera su verdadero yo, pero eso se opone al hecho de intentar cumplir con las expectativas de los demás. Incluso la propia Renako no puede cumplir sus propias expectativas. Enseguida, la rubia mencionó que es exactamente eso lo que le gusta de ella. La Rosadita pensaba que eso cualquiera lo podía hacer, sin embargo, ese no era el caso de la rubia, porque ella desde que nació fue mimada y envidiada por todos, por lo que actuar como una princesa era lo mejor, y por eso ella se ha esforzado por ser así. Renako le dijo a Mai que no se preocupara, porque aunque otros hicieran ilusiones, ella sabía perfectamente que la rubia era una persona rara. La Rosadita es la única capaz de decirle cosas así a Mai porque es su mejor amiga, alguien que en realidad la entiende, con quien puede hacer tonterías, divertirse y en momentos difíciles quedarse a su lado en silencio. Esa, para Renako, es la definición de una verdadera amiga. A la rubia todo esto se le hacía fascinante, pero para ella, esa era la verdadera definición de una relación de pareja. Rápidamente, la rubia se soltó el cabello y empujó a la Rosadita contra la bañera. Obviamente, Renako se comenzó a asustar, pues se supone que ese era el día de mejores amigas. Ella le pidió a Mai que hablaran, pero enseguida ella la besó. Entonces, la Rosadita, confundida y exaltada, le dijo a la rubia que ese había sido su primer beso. La cosa es que para Mai también lo fue, pero como no estaba satisfecha, ella lo hizo una vez más. Renako comenzó a preocuparse porque si seguía así, terminaría cumpliendo cada punto de la lista de parejas. Entonces, llegados a este punto, ella decidió tomar una decisión extrema. De esta manera, la Rosadita le dijo a Mai que eso no contaba, porque le había atado el pelo y ellas estaban en la situación de mejores amigas.
La rubia, aprovechando que Renako le había dicho que a veces las mejores amigas se besaban por diversión, le dio otro besito y le dijo que la amaba. Más tarde, al salir del hotel, la rosadita le reclamó a Mai por haberla forzado. Sin embargo, ella le dijo que si hubiese sido hace una semana, tal vez sí hubiera sido así. Pero esta vez fue diferente. Renako, haciendo puchero, le dijo a Mai que eso no era cierto. Sin embargo, su cabeza estaba dando vueltas. La cosa es que ese día por la noche, la rosadita se la pasó sin poder dormir, porque tenía el corazón acelerado. Al día siguiente, la rosadita pensaba que ella era diferente a las personas a las que les cambiaba la vida por un beso. Sin embargo, la cosa es que ella, cada vez que ve la cara de Mai, se sobresalta por el mero hecho de recordar el calor de sus labios. Pero como los besos entre mejores amigas no cuentan, Renako decidió olvidarlo. Enseguida, Satsuki se dio cuenta que entre la rosadita y Mai había pasado algo, pues ella no dejaba de mirar a la rubia. Renako rápidamente inventó que ella solo le estaba observando porque este día Mai se iba a ir a Francia. Cambiando de tema, la rosadita recordó que Satsuki y Mai son amigas desde hace mucho tiempo, por lo que la pelinegra le comentó a la prota que tal vez ella hubiese tenido una personalidad más alegre si hubiera conocido después a Mai. En eso, la rubia salió del salón, y Renako se decía a sí misma que no debía decepcionarse porque ni siquiera habían cruzado la mirada. Enseguida, Satsuki le preguntó a la rosadita que si se había enamorado de Mai. Entonces, ella le contestó que no, eso es imposible. En eso, a ella le llegó un mensaje de Mai, pidiéndole que fuera a la azotea, y como si Satsuki fuese una bruja, le preguntó a Renako que si el mensaje era de la rubia. Ella rápidamente lo negó, y salió del salón directo hacia la azotea. Cuando ella llegó allí, se dio cuenta que Mai traía el cabello suelto, cosa que no le gustó para nada. De inmediato, Mai acorraló a la rosadita y la abrazó, diciéndole que la ama tanto que no podrá aguantar una semana sin poder verla. Pero como de todas maneras ella tiene que viajar, solo se está llenando un poco de la rosadita antes de que se separe. Renako le dijo a Mai que ella también se sentía triste por separarse de una amiga, pero que por favor se alejara. Sin embargo, en eso, Mai la besó. Rápidamente, Renako alejó a la rubia, reclamándole que ya había prometido no hacer eso en la escuela. Pero lo que pasa es que Mai, desde el día en que se besaron, se siente algo diferente. Así, ella abrazó a la rosadita una vez más, y luego de esto se fue. Renako quedó tan impactada que incluso en su propia ropa sentía el aroma de Mai, pero de inmediato ella se regañó diciendo que sentir el aroma de otra persona era cosa de una chica enamorada, por lo que decidió olvidar a Mai. La cosa es que de regreso a casa, ella vio en las noticias lo genial que era Mai, por lo que comenzó a pensar que no podía creer que ella había besado a alguien tan especial. Días después, el grupo de amigas estaba demasiado tranquilo, por lo que Renako pensaba que ella volvería a estar sola por un tiempo. No obstante, la rosadita tenía que demostrar que podía ser amiga sin Mai, porque si sigue así, quedará atrapada por sus encantos. Entonces se armó de valor e invitó a Jisai a salir por ahí. La chica le dijo que sí, entonces la rosadita no lo podía creer, por lo que le agradeció a Jisai haber aceptado, pero en su mente pensaba que eso era como infidelidad. Sin embargo, eso no tenía sentido, porque nadie puede serle infiel a un amigo. Más tarde en el centro comercial, luego de que la rosadita le hubiese elegido un labial a Jisai, esta le agradeció a Renako por haberle escogido un color tan bonito. Sin embargo, la rosadita le dijo que eso se debía a la gran calidad del maquillaje y a que también ella es muy bonita. Rápidamente, a Jisai, medio en broma, le lanzó un besito a Renako. Entonces ella le pidió a la chica que lo repitiera, porque sí o sí ella tenía que grabarlo, pues a Jisai se había visto muy linda. La rosadita le prometió a la chica que no le enseñaría ese video a nadie más. Entonces ella lo hizo una vez más, y la prota casi que se va para el cielo. Luego de eso, a Jisai le tomó la mano a Renako para ir al piso de arriba, pero la rosadita había quedado tan impactada que se le escapó el pensamiento, preguntando si a Jisai le gustaba a ella. La chica rápidamente le contestó que sí, pero obviamente en plan de amigas. Sin embargo, por culpa de Mai, a la rosadita esto le suena como a doble sentido. En fin, a Jisai le contó a Renako que ella tiene un hermano pequeño, pero como en casa ella siempre lo está regañando, ella quería ir al centro comercial a solas con una chica linda. La rosadita, al escuchar esto, sintió que el corazón se le aceleraba, por lo que se preguntaba si acaso le estaban comenzando a gustar las chicas. Enseguida, ellas se encontraron con Shimizu y Fujimura, dos compañeros de clase que las habían invitado a ir a algún lado, pero de inmediato la rosadita comenzó a entrar en pánico porque recordó su pasado. Resulta que cuando ella estaba en secundaria, ella rechazó la invitación de unas amigas a salir. Entonces ellas se enojaron mucho con la rosadita y le dijeron que nunca más la invitarían. Después de eso, empezó a ser ignorada y hasta la graduación estuvo sola. Desde entonces a la rosadita siempre le ha preocupado lo que los demás piensen de ella y le da muchísimo miedo rechazar invitaciones. Ella pensaba que si Mai estuviese allí podría salvarla, pero se dio cuenta que pensar eso estaba mal, porque sería aprovecharse de ella. Entonces decidió que para poder volver a ver a la rubia con orgullo, debía aprender a decir por sí misma que no quería. De esta manera, Renako, muerta de miedo, alcanzó a rechazar la invitación, pero en eso se desmayó. Cuando la rosadita despertó, se dio cuenta que los dos chicos ya no estaban, pues ellos se habían ido para que no se sintiera incómoda.
Sin embargo, la que sí estaba a su lado era Ajisai, quien se disculpó con ella por no haberse dado cuenta que le incomodaban los chicos. La rosadita pensaba que Ajisai se hubiera divertido más si hubiese ido con ellos, pero Ajisai le aclaró que no era así, porque ese día ella había ido a tener una cita con la rosadita. En fin, ellas siguieron paseando por el centro comercial cuando Ajisai vio un anuncio de un videojuego que ella jugaba mucho con sus hermanitos. Enseguida la rosadita le comentó que ella tenía el nuevo videojuego, entonces invitó a Ajisai a jugar en su casa. En la noche, Mai le envió a la rosadita un montón de fotos de ella, pero como se dio cuenta que Renako estaba distante, la llamó y le preguntó a la rosadita que si estaba molesta por no poder verla. Ella le contestó que obviamente no, pero lo que pasa es que la rubia solo estaba bromeando, porque como en ese momento tenía el cabello recogido, quería decir que eran mejores amigas. Mai le contó a la rosadita que aunque le gustaría decir que todo va bien en el trabajo, ella sabe que lo que está haciendo lo podría hacer cualquiera, no necesariamente tendría que ser ella. Sin embargo, está ahí por ser la hija de quien es. En fin, Renako le contó a Mai que ese día había salido con Ajisai, y no solo eso, sino que al día siguiente las dos jugarían un videojuego en su casa. Esto hizo que Mai se pusiera celosa y le preguntara a la rosadita que si ella era de las personas que apenas empieza una relación a distancia ya es infiel. Renako rápidamente le contestó que con quien ella saliese era asunto solo de ella. Entonces, Mai le dijo que siendo así, ella también saldría ahí en Francia con una chica guapísima. Rápidamente, la rubia le confesó a la rosadita que no lo iba a hacer, sino que lo dijo para que ella se pusiese celosa. Mai pensaba que lo que le había dicho la rosadita de jugar con Ajisai era una broma, pero Renako le aclaró que era verdad. Entonces, la rubia le iba a reclamar, pero la prota tiró el teléfono. Mientras pensaba, el amor era demasiado peligroso, porque desde ese beso, Mai se había estado comportando más extraño. En fin, al día siguiente, como prometieron, Ajisai fue a la casa de Renako y en lugar de jugar el juego que habían dicho, a Sena le había llamado la atención el juego que la rosadita había jugado con Mai, por lo que ella hasta se podía imaginar cómo la rubia le reclamaría por eso. En fin, cuando las dos comenzaron a jugar, Ajisai, al ver que la prota era muy buena, le dijo que la próxima vez fuera a su casa, pues sus hermanos se pondrían muy felices si fuese alguien que supiera jugar. Cambiando de tema, Renako le preguntó a Ajisai cuál era su tipo ideal. Ella contestó que alguien que le diese tranquilidad y le preguntó a la rosadita que si había alguien que le llamara la atención. Rápidamente Renako contestó que no, pero según la propia experiencia de Ajisai, quien pregunta cosas así suele gustarle a alguien. La prota le dijo a su amiga que siguiendo esa lógica, entonces le gustaba a ella. Sin embargo, Ajisai puso una cara de sorprendida, entonces Renako rápidamente lo negó, diciendo que solo era una broma. Resulta que Ajisai había puesto esa expresión solo para molestar a Renako. Entonces la rosadita comenzó a reclamarle, pero en eso la chica cayó en el suelo y Renako comenzó a pensar que Ajisai se veía muy sexy, así como un ángel que seducía a los humanos. En eso alguien timbró la puerta y resultó ser Mai. Ella había acabado de llegar del extranjero con un ramo de rosas. La prota no entendía cómo es que ella estaba ahí en su casa, entonces la rubia le explicó que ella ya había terminado de trabajar y se acercó a la rosadita. Ella le dijo a Mai que no podía hacer nada porque Ajisai estaba ahí, entonces Mai le propuso que mejor jugaran las tres juntas. Así ella entró a la habitación de Rena, y como la hermana pequeña de la rosadita estaba allí, la rubia se presentó con ella. En fin, la cosa es que Renako estaba un poco alterada porque ella sentía que tanto Ajisai como Mai le estaban reclamando. La rosadita sentía que Sena le reclamaba el por qué Mai estuviese allí si esa era una cita de solo las dos. Y por otro lado creía que Mai le estaba diciendo que a una chica infiel como ella tenía que castigarla. Rosadita no podía de la incomodidad porque se sentía como si fuese una chica mala, aunque las tres son amigas. Entonces, la salvación para Renako fue decirle a su hermana menor Haruna que ella también se uniera a jugar. Ella obviamente que aceptó, y así pasó el tiempo. Entonces, Ajisai se dio cuenta que se le había hecho tarde, pues ella debía recoger a su hermano. Renako la iba a acompañar hasta la estación, pero Haru no la detuvo porque ella no podía quedarse a solas con Mai. Entonces la rosadita invitó a Mai a que fueran las tres juntas hasta la estación, pero la rubia se negó porque a ella habían quedado de recogerla. Rápidamente Haruna aprovechó su oportunidad y mencionó que entonces ella acompañaría a Ajisai hasta la estación. Así las dos se despidieron y Renako pretendía seguir jugando como si nada, pero en eso Mai la abrazó por detrás. De inmediato la rosadita mencionó que la rubia era una mujer loba, pero Mai le explicó que ella había vuelto un día antes solo por Renako. Sin embargo, en realidad era por su propio bien. Como la rosadita se había dado cuenta de esto, entonces Mai la besó. De inmediato, la rosadita le pidió a Mai que no hiciera eso, entonces ella le confesó, y en ese mismo momento ella está ardiendo en celos por culpa de Ajisai, que ahora se da cuenta que lo que Renako le dijo tenía razón, pues amar a alguien no solamente es algo hermoso. Rápidamente, la rubia abrazó a Renako, y como sentía la necesidad de hacer que la rosadita fuera completamente suya, la tumbó contra el piso y empezó a quitarle la ropa.
La rosadita estaba muy apenada por esto, pero en eso Mai le dijo que la amaba. Entonces Renako comenzó a pensar que la rubia era demasiado bonita, por lo que aunque pasara algo en ese momento, seguro sería una experiencia para presumir, porque después de todo se trata de Mai Ozuka. Además, ella creía que sentir la piel de la rubia era agradable, pero como tenía miedo de que si ella empezaba a desear eso, ya no podrían volver a ser amigas, alejó a Mai y le dijo que no quería. Sin embargo, la rubia, una vez más, le afirmó a la rosadita que quería ser su pareja de verdad, y así tomó sus piernas, mientras le prometía ser amable. Rápidamente, la rosadita comenzó a resistirse, porque ella no podía por ningún motivo hacerlo. En eso entró Haruna y las vio en una posición un tanto comprometedora, por lo que sin decir nada salió del cuarto y cerró la puerta. Mai, al ver lo que había pasado, se disculpó con Renako, pues se había dejado llevar un poco, pero en eso la rosadita le dio una cachetada, diciéndole a Mai que ella era lo peor. Y lo más grave fue que su hermanita las vio. De esta manera, Renako echó a Mai diciéndole que tener pareja es lo peor del mundo. La rubia de inmediato se disculpó con ella y se fue del cuarto. La rosadita quedó muy triste por el desastre que había pasado, mientras pensaba que por un instante creyó que no importaba dejarse llevar así, pero ahora se dio cuenta que mejor debió negarse. Renako incluso llegó a contemplar que tal vez a ella le está comenzando a gustar Mai. Sin embargo, enseguida se dijo a sí misma que eso no era así. Rápidamente llegó Haruna y le preguntó a la rosadita qué clase de relación tenía con Ozuka. Ella, avergonzada, le contestó que es tal como lo vio. De inmediato Haruna se puso súper feliz e incluso le preguntó a su hermana mayor porque la rubia la eligió a ella para salir. En realidad, la menor estaba aliviada porque ella pensaba que la rosadita iba a acabar siendo engañada por un tipo inútil y que por eso terminaría con un cuñado horrible, pero ahora que sabe que Mai va a ser su cuñada, es como sacarse la lotería. Renako no podía creer la reacción de su hermanita. Pero en fin, al día siguiente, la prota pensaba que iba a ser difícil ver a Mai. Sin embargo, ella no fue a la escuela, por lo que triste se preguntaba si sería posible que ellas dos volvieran a llevarse bien y ser amigas como antes. Mientras la rosadita reflexionaba sobre esto, Satsuki, con una aura imponente y tenebrosa, le dijo a la prota que después de clases se vieran en la azotea, pues tenía que hablar algo sobre Mai. La prota ya le estaba dando miedito sobre lo que la pelinegra sabía, pero aún así fue hasta la azotea, donde se dio cuenta que ella no era la única que tenía la copia de la llave de ahí. En fin, Satsuki le mencionó a la rosadita la competencia de ser mejores amigas o novias y todo el resto que había pasado. Incluso Satsuki sabía sobre el día que ella y Mai fueron al hotel. Resulta que ella sabe todo esto, porque ayer la propia rubiecita fue hasta su casa y se lo contó todo mientras lloraba. Renako no podía creer que Mai llorase. Sin embargo, Satsuki le afirmó que ella también lloraba, y debido a eso es que ella no ha podido dormir bien, cosa que le molesta mucho. La pelinegra le explicó a Renako que a ella no le importa que las dos sean chicas, pues no tiene ese tipo de prejuicios. Sin embargo, la rosadita le mencionó que lo que pasó fue que ella simplemente no fue capaz de rechazar a Mai. Satsuki ya lo sabía porque además la rubia también le contó cómo fue que ella terminó haciéndole daño a Renako. Sin embargo, la pelinegra aún no entendía por qué tenía que ser la rosadita, pues la prota es aburrida y simple, además de que siempre está pendiente de los demás. Sus notas, su destreza atlética, su cara y su figura son mediocres. Esto casi mata a la rosadita, sin embargo ella ya lo sabía. Incluso ella también cree que nunca estará a la altura de Mai. Satsuki sabía que la rosadita pensaba así. Incluso a Renako también se le notaba que ella sabía cuál era su lugar, o mejor dicho, que se encerraba a sí misma como una tortuga. A la pelinegra le enojaría si Renako saliese con Mai a la ligera y la lastimara, pero ella sabe muy bien que la rosadita no es capaz de hacer algo así. Satsuki conoce muy bien a Renako, sin embargo está enojada, porque por esas historias de amor ella no ha podido dormir ni estudiar. Por su parte, la rosadita, aunque no sabe por qué, de repente sintió a Satsuki mucho más cercana, por lo que creyó que en lo que respecta a Mai, quizás las dos sienten lo mismo. Teniendo esto en cuenta, Renako se disculpó con la pelinegra, pues ella había lastimado a una amiga que ella apreciaba mucho. Y como la rosadita quería arreglar las cosas con Mai, le pidió que por favor le dijera dónde estaba la rubiecita. En eso, Satsuki le mencionó a Renako que cuando ella la llamó para hablar, pensó que todo terminaría con el grupo de amigas disolviéndose. La rosadita, al saber la determinación tan trágica que tenía Satsuki y que aún así ella lo hizo por el bien de Mai, pensó que a la pelinegra le encantaba la rubiecita, cosa que dijo en voz alta y esto hizo enojar a Satsuki. En fin, lo importante es que la pelinegra no sabe dónde está Mai, sin embargo sí sabe lo que ella está tratando de hacer, porque cuando Mai terminó de contarle todo lo que pasó, le pidió a ella que la abrazara. Pues la rubiecita quería saber cómo se sentía estar con alguien a quien no ama, porque eso era lo que ella le había hecho a Renako.
Mai le pidió a Satsuki que la abrazara, porque según ella sabía que la peli negra la quería. Sin embargo, esto enojó tanto a Satsuki que terminó echándola de su casa a las 5:30 de la mañana, por lo que ahora Mai debe estar buscando a alguien que esté dispuesto a abrazarla. Satsuki no quiso detener a Mai, porque si la rubiecita era tan egoísta que ni siquiera escuchaba a sus amigas, entonces que tocara fondo de una vez era lo mejor. Lo peor es que Mai no contesta el teléfono ni tampoco responde a los mensajes. La rosadita, a pesar de lo que Mai le hizo, quiere ir a buscarla porque al fin y al cabo sigue siendo su amiga y entre amigos también se lastiman. Satsuki le advirtió a Renako que Mai haría lo que quisiera. La rosadita le contestó que si eso es así, entonces la bofeteará otra vez y le hará entrar en razón. Así, Satsuki le pidió a Renako que cuidara de esa tonta y que también le hiciera saber que ella no era una mujer tan maravillosa como creía. Así la rosadita volvió corriendo al salón, donde la única que quedaba era Ajisai. Ella invitó a Renako a ir a su casa, sin embargo, como Renako era la única que podía detener a Mai, tuvo que rechazarla. Obviamente la rosadita todavía estaba preocupada por su trauma, entonces decidió que tenía que decirle lo que en verdad sentía. De esta manera, Renako le dijo a Ajisai que a ella le gustaba, que la quería mucho y que de verdad quería pasar el tiempo con ella. Pero lo que pasa es que ese día tenía un asunto muy importante. Sin embargo, la rosadita le prometió a Ajisai que se lo compensaría. Renako había aprendido de Mai, que incluso los sentimientos impulsivos podían llegar al corazón. Entonces ella le confesó a Ajisai que siempre le había parecido adorable, por lo que siempre la va a querer. Ajisai, toda rojita y entendiendo otra cosa, le dijo a la rosadita que a ella también le gustaba, y con los cachetes todos rojitos cerró los ojos. La cosa es que la rosadita no entendió ese silencio tan repentino y tampoco entendió que Ajisai prácticamente se le estaba confesando, por lo que le dijo a Sena que ella podía invitar a Satsuki o a Kao. La cosa es que esta última Ajisai no la podía invitar porque ella dijo que iría a Kasaka porque fue invitada a un hotel de lujo. De inmediato Renako se dio cuenta que ese era el mismo hotel al que Mai la había llevado, por lo que se fue corriendo, pues ahora ya sabía dónde estaba la rubiecita. Así ella llegó a dicho hotel y enseguida se dio cuenta que ahí estaba Kaho, por lo que la sacó de entre la multitud para hablar. Resulta que Mai le había dado una carta de invitación a cada persona que antes se le había declarado para que fueran a ese evento y ella pudiese conseguir una pareja. La pelea azul también se le había declarado a Mai, pero no porque la amara, sino porque ella es rica y es una celebridad, además de muy guapa. La rosadita no lo podía creer, entonces ella se dispuso a cancelar ese evento a como diera lugar. La cosa es que la azulita la detuvo porque no quería que Renako hiciera eso. La rosadita le explicó a Kaho que si la fiesta se cancelaba, Mai seguiría libre y como ella está en su grupo de amigas tendría más ventaja. Así Kaho aceptó encantada, pero no solo eso, sino que también se dio cuenta que a Renako también le gustaba Mai. Obviamente la rosadita de inmediato lo negó, pero Kaho, siendo Kaho, se fue toda feliz. Por otro lado, Mai se estaba disculpando con la rosadita, pues ella no tenía otra manera de enmendar su error más que haciendo eso. Enseguida apareció Renako, diciéndole a Mai que si es así, entonces que se disculpe. La rubia de inmediato se dio cuenta que la prota, después de todo, sí estaba muy enojada. Sin embargo, Renako le pidió a Mai que dejara de hacer esa fiesta para buscar pareja. Ella no quería hacerlo, pues esa era su manera de enmendar el daño que le había hecho. Enseguida la rosadita le pidió perdón a Mai por la bofetada que le había dado y también le dijo que lo correcto sería que ella saliese con la persona que a ella le gusta. Sin embargo, la rubia ya no podía estar con la persona que en verdad le gustaba, por lo que no le queda más que encontrar a alguien a quien querer. Así, ella le pidió a Renako que, como amiga, rezase para que su próximo amor se hiciera realidad, pues ahora la competencia entre ellas dos ya habían acabado y solo eran compañeras de clase. La rosadita no quería esto, entonces ella misma desató el cabello de Mai y le pidió a la rubiecita que no decidiera por ella y que no se creyera tan maravillosa. Mai le mencionó a la rosadita que aunque si fuese, ella se esforzaba por ser una persona admirable, pero como la otra vez ella no se pudo contener, esta vez quiere asegurarse de no volver a herir a Renako nunca más. Enseguida la rosadita la besó y le dijo que no pasa nada aunque ella se hubiese equivocado, pues al fin y al cabo ella le había prometido que la iba a aceptar sin importar qué. La cosa es que Mai no puede olvidar el momento en el que Renako la abofeteó. Entonces la rosadita le pidió perdón por no ser justa, porque para ser sincera, últimamente ella había estado pensando bastante en Mai. Desde que la rubia la besó en la bañera, Renako había empezado a verla como alguien que podía gustarle. Ahora bien, lo de la bofetada solo fue porque ella se sobrepasó y no había tenido en consideración el tiempo y el lugar. Sin embargo, a la rosadita en realidad le gusta Mai y le importa mucho. La rubiecita parecía no haber escuchado nada de esto, y que seguía lamentando el hecho de haber lastimado a Renako. Enseguida la rosadita tomó a Mai y le dijo que aunque ella no podía saltar del techo para salvarla, sí podía empaparse con ella bajo la lluvia y sumergirse en el agua.
Eso es lo que la rubiecita llama ser pareja. Sin embargo, para Renako eso es ser mejores amigas. Entonces, para que Mai entendiera que eso no era algo unilateral, sino mutuo, se tiró a la piscina junto a la rubia y mientras estaban bajo el agua, ella la besó. Luego de esto, las dos salieron del agua y como Mai al fin había podido entender lo que la rosadita le estaba diciendo, le tapó los ojos, pues no podía permitir que ella la viese llorando. Más tarde, obviamente, la fiesta para buscar pareja se canceló, pero en compensación a sus fans, Mai les dio un mini concierto. Días después, Kaho seguía malinterpretando la relación de la rosadita con Mai. Por su parte, Renako todavía no había podido ir a la casa de Ajisai, y por alguna extraña razón, Satsuki y la rubiecita seguían en Guerra Fría. Pero aún así, la vida escolar de Renako ya no se trataba solo de aparentar o salir del paso, sino que ahora, por fin, ella fue sincera y ha hecho de verdad su debut en la preparatoria. De esta manera llegó finales de junio, el día donde la competencia de Mai y la rosadita llegaba a su fin. Entonces la rubia llevó a Renako a su casa, un penthouse enorme en lo más alto de un edificio de lujo. Mai estaba impaciente por la respuesta de la rosadita, pero esta le dijo que al final sigue sin entender bien qué es tener una pareja. Mai no podía creer que la rosadita fuese una chica mala, porque la rechazó una vez más luego de robarle el corazón. Rápidamente Renako le explicó que quería ser su mejor amiga, porque ella quería poder hacer todo lo que haría una buena amiga con ella. Por eso, la rosadita le propuso que su relación fuera algo entre mejores amigas y pareja. O sea, amigas con derechos, pues. Mai jamás pensó que la rosadita le lanzara una tercera opción. Sin embargo, ella también hizo lo mismo cuando le dijo que solo eran compañeras de clase. Esta era la primera vez para Mai que conocía a una persona tan difícil. Entonces se le acercó al oído y le dijo, entonces ellas mejor sigan compitiendo. La rosadita defendería su puesto de amigas con derechos y Mai se esforzaría en convertirse en su novia. Y el plazo sería hasta que se graduaran de la escuela, o sea, 3 años. De esta manera, Renako aceptó. Así, todo quedó en que el reto con Mai se extendería hasta la graduación. Pero hay un pequeño problema. En eso, Satsuki llevó a la rosadita a la azotea pues tenía algo que hablar con ella. Resulta que desde que Mai le pidió a Satsuki que la abrazara, ella no le ha dirigido la palabra a la rubia y se ha distanciado del grupo de amigas. A la rosadita todo esto se le hace muy incómodo, por lo que le gustaría que ellas hicieran las paces rápido. Ella creyó que Satsuki quería hacer las paces con Mai, sin embargo, le daba pena disculparse directamente, pero la pelinegra con una mirada asesina le preguntó a Renako que quién se disculparía con quién. Entonces, la rosadita, sabiendo que su vida corría peligro, comentó que Mai era la que debería disculparse con ella. La cosa es que Satsuki sabe que es imposible que la rubiecita se dé cuenta de lo que había hecho, por lo que la única opción que le queda es vengarse de Mai. La rosadita, viendo la mirada de asesina que tenía la pelinegra, sabía que si seguía ahí se iba a meter en un lío, por lo que decidió mejor inventar una excusa e irse. Pero Satsuki no la dejó, y en su lugar la acorraló y le preguntó a Renako que si le gustaría ser su pareja. De inmediato la rosadita entendió que como Mai tiene una mentalidad inquebrantable, la pelinegra para poder vengarse de la rubiecita planea usarla a ella. Satsuki le dijo a Renako que eso no era así, sino que desde el fondo de su corazón le gustaba. La pelinegra confesó su amor de manera tan monótona que la rosadita le preguntó entonces qué le gustaba de ella. Satsuki contestó que el hecho de que ella supiera cuál era su lugar. La rosadita obviamente no podía creer esa razón tan rara. Sin embargo, tampoco era nadie para decir que no se conformaba con Satsuki, pues ella era hermosa y su voz era clara y fría. Por lo que de verdad Renako pensaba que la pelinegra tenía una postura elegante y seria, pero aún así no podía ser pareja de Satsuki, porque después de todo ella también había rechazado a Mai. Renako en realidad no podía salir con ninguna de las dos, porque no tenía la confianza para hacerlo bien. La pelinegra le mencionó a Renako que ella no debía preocuparse, porque aunque ellas dos salieran, lo más probable es que después de un mes terminarían sin resentimientos, por lo que la rosadita podría salir con ella tranquilamente. Más tarde, la rosadita estaba toda agotada, pero de solo ver a Ajisai ya había recuperado toda su energía. Incluso llegó a mencionar que si ella estuviese en un juego sería una sacerdotisa. Sin embargo, Ajisai preferiría ser una artista marcial. En fin, en eso llegó Kaho, proponiéndole a las chicas que ellas deberían ir pensando qué hacer dentro de 2 semanas, pues empezaban las vacaciones. Pero debido a la situación entre Mai y Satsuki, deseaba que para entonces esas dos ya hubiesen hecho las paces. En eso llegó la profesora, por lo que Kaho mencionó que ella haría lo posible por ayudarlas a reconciliarse y enseguida volvió a su puesto. Volviendo con Renako, ella sabía que a pesar de los deseos de Kaho, Satsuki estaba pensando todo lo contrario, pero ella ya no aguantaba que todo eso siguiera siendo tan incómodo.
Al terminar las clases, el grupo de amigas planeaba dar un paseo por la estación y la Rosadita, aunque no quería ir porque estaba muy desanimada, tuvo que aceptar. Pero su salvadora Mai salió al rescate y mencionó que Renako no podía, pues ese día tenía que hacer algo. La Rosadita se puso muy feliz, porque con esa acción Mai le ayudaba mucho, pero en eso llegó Satsuki y mencionó que Renako tenía planes con ella. Mai casi se va de para atrás con esta noticia, y Renako también, pero ella no podía negarse a lo que pedía Satsuki, porque si lo hacía, la Pelinegra continuaría allí mismo enfrente de todos la conversación que tuvieron esa mañana. Estaba pensando que la prota se reunía con Satsuki para hacerla reconciliarse con Mai, apoyó este plan. La rubiecita, toda triste, le preguntó a Renako que si eso era cierto. Entonces ella no tuvo más opción que decir que sí e irse con Satsuki. La Pelinegra estaba muy complacida de ver la cara de sorpresa que puso Mai cuando ella se llevó a Renako. La Rosadita creyó que con eso ya había sido completada la venganza de la Pelinegra, pero obviamente esto no era así. Satsuki apenas iba comenzando, y viendo que la prota en verdad era alguien especial para Mai, para la Pelinegra en ese momento valía totalmente la pena salir con la Rosadita. La cosa es que la prota no podía cuadrar del todo su idea en la cabecita, entonces Satsuki le propuso que hiciera de cuenta que su confesión monótona fue porque ella era algo tímida, pero ese no era el problema, porque a Renako se le hacía demasiado fingir que ellas dos están saliendo solo para herir a la rubiecita. Renako en realidad pensaba que hacerle eso a una amiga la haría sentir muy incómoda. Hablando de amistad, la Pelinegra le preguntó a Renako que si ellas dos eran amigas, pero la Rosadita no sabía qué contestar, porque ellas casi no han hablado a solas, y si ella llega a considerar a Satsuki su amiga, pero la Pelinegra no llegase a pensar igual, sería una gran desilusión para Renako. Además, ella piensa que si le dice a Satsuki, obvio, somos amigas, la Pelinegra de igual manera se enojaría con ella. Satsuki le aclaró que ella no se enojaría, sino que le pediría que cooperaran juntas. Pero en fin, la Pelinegra, al ver que Renako no quería hacerlo, le pidió perdón por hacerla ir y le dijo que no le iba a obligar a nada, además de que ellas no son amigas. La Rosadita, cayendo en el chantaje de Satsuki, le dijo que solo lo haría si ellas dos se reconcilian, pues si no lo hacen, ella se sentiría súper incómoda y le costaría ir un montón a la escuela, y si deja de ir a la escuela, sus padres se preocuparían. Este no era el plan inicial de Satsuki, pero debido a que llegaron a esa situación, ella le prometió a Renako que sí se iba a reconciliar con Mai. Pero a cambio la Rosadita debía salir con ella durante 2 semanas, justo a tiempo para que empezaran las vacaciones de verano. Satsuki esta vez quería hacer las cosas bien, entonces le contó a la Rosadita que Mai siempre la ha tratado como si no existiera, pero ahora que ha encontrado su punto débil, necesitará de la ayuda de Renako. En realidad, la Rosadita sabía que Satsuki no odiaba a Mai, por lo que aceptó el trato de la Pelinegra, pero eso sí, ella no podría aceptar peticiones demasiado arriesgadas. Así, las dos estuvieron de acuerdo en que a partir de mañana saldrían juntas por 2 semanas. Renako, aunque sabía que tal vez actuó precipitadamente, también creyó que no era justo que trataran mal a Satsuki y pasara siempre por lo peor. Además, que también sería un poquito divertido ver a Mai enojada. Más tarde, las dos fueron a un santuario. Resulta que allí Satsuki tiene recuerdos muy bonitos, porque cuando Mai era pequeña, fue a ese santuario deprimida y se aferró a ella sin preocuparse por nada. Por lo que ya que la Pelinegra juró derrotar a Mai, ese es el mejor sitio para jurarlo. Renako le recordó a Satsuki que ella haría las paces con Mai. En fin, aunque fuesen 2 semanas, Satsuki le prometió a Renako actuar como una verdadera pareja, pues ella sabía que tenía muchos defectos y a veces podía ser bastante insensible. Además de que está al tanto que ella no es el tipo de Renako, pues a la Rosadita le gustan rubias con ojos azules. Renako le dijo a la Pelinegra que eso no era así, pero Satsuki, como una bruja, adivinó que el tipo de Renako era más bien como del tipo Ajisai. La Rosadita, queriéndolo negar, le aclaró a la Pelinegra que no le gustan las chicas. En fin, sea como sea, nada de lo que le gusta a la prota encaja con ella, por lo que Satsuki se va a esforzar aún más y aunque sea solo por 2 semanas ha decidido dedicarse a Renako como esposa, pues ella también merece algo bueno de vez en cuando. La Rosadita quedó impactada y no sabía a qué se refería Satsuki con algo bueno, entonces ella le contestó que podía tener altas expectativas. La prota al escuchar esto se puso muy rojita, entonces la Pelinegra le dijo que si eso era lo que ella quería, también haría su mejor esfuerzo, aunque en realidad no sabe mucho al respecto. La Rosadita le aclaró a Satsuki que desde que nació ella jamás ha querido hacer eso, ni con ella ni con Mai, por lo que no tiene que ponerse tan competitiva. En fin, como la Pelinegra iba a hacer las cosas bien, decidió entrelazar su mano con la de Renako. En ese momento a la Rosadita se le hizo que Satsuki era muy linda y alcanzó a ponerse nerviosa. Pero en fin, la Pelinegra tomó una foto de ellas dos tomadas de la mano y propuso subirla a redes sociales para que así Mai se retorciera del dolor.
Renako le dijo a Satsuki que si hacía eso se iban a divorciar de inmediato, y pensó que ella no tenía nada de lindo, sino que era una bruja mala que quería matar a una princesa. Así sus días como pareja comenzaron a pasar, pero no tenían muchas muestras de cariño ni hablaban por teléfono al llegar a casa. El único momento que ellas dos tenían a solas era al volver juntas de la escuela. Como Satsuki quería conocer más a la Rosadita, esta le contó que su pasatiempo era jugar a juegos. La Pelinegra pensó que era un juego de cartas o algo así, y Renako no le quiso explicar qué clase de juegos jugaba, por lo que le dijo que sí eran de cartas y eso. Pero Satsuki se dio cuenta que la Rosadita le estaba mintiendo, por lo que le dijo que no lo hiciera, pues ella le preguntaba para conocerla mejor. Así Renako le dijo que ella jugaba a juegos violentos con armas. La Pelinegra sabía que ella se refería a los FPS, cosa que sorprendió a Renako. Sin embargo, es que Satsuki sabe algo de esto, porque su madre juega a veces. La Rosadita no podía creerlo, porque si se imaginara, la madre de Satsuki sería algo así, una chica con lentes, enviando a su hija a estudiar todo el tiempo. La Pelinegra, como si le hubiese leído la mente a Renako, le dijo que su madre era completamente diferente. En fin, a la Rosadita le gustaba jugar, porque mientras lo hacía no tenía que pensar en otras cosas. Satsuki la entendía completamente, porque a ella le pasaba lo mismo cuando encontraba un buen libro. A ella le atraen los relatos que muestran emociones auténticas y puras, cuando el protagonista lucha con todo su ser y sigue adelante. Renako mencionó que a ella también le gustaban esas historias. Satsuki le preguntó que si era en serio, pero esta vez la Rosadita decía la verdad. En realidad la Pelinegra solo le jugó una broma, cosa que desanimó a Renako, porque ella siempre se esfuerza para que Satsuki no la odie. La Pelinegra le prometió a la Rosadita que no la odiaría, pues de todos modos desde el principio a ella no le gusta tanto Renako. En fin, Satsuki le prestó su libro favorito para que la Rosadita lo leyera, y algo Rojita le mencionó que ella no suele hacer cosas así, pero esta vez sintió que debía acercarse primero a Renako. Esto emocionó a la Rosadita, pero enseguida la Pelinegra la bajó del curubito, diciéndole que si ellas siguen disimulando a pesar de ser novias, seguirían siendo unas extrañas. Ya en el tren, la prota se puso a leer el libro que Satsuki le había dado, pero se dio cuenta que era un libro más 18, triple X, no apto para menores de edad. Al día siguiente, Mai llevó a la Rosadita a hablar en un lugar más tranquilo, pero esta vez no fue la azotea, sino que fue su limusina. La rubiecita se había dado cuenta que Renako últimamente se llevaba muy bien con Satsuki, por lo que le preguntó que desde cuándo. La Rosadita nerviosa explicó que en realidad desde antier, y lo hace porque de vez en cuando también podría intentar acercarse más a Satsuki. En fin, Renako se disculpó con Mai, pero la rubiecita ya sabía que de seguro Satsuki está tramando algo malo, por lo que ella no debería disculparse, pues aunque está ayudando a la Pelinegra, en el fondo se siente mal por ella. En la cabecita de Mai, eso significaba que Renako la amaba de verdad. En fin, bromas aparte, a ella se le hacía muy admirable como la Rosadita cuidaba a sus amigas, y eso la hacía especial, por lo que la rubiecita le dijo a la prota que no importaba con quién estuviera, si al final regresaba con ella, bastaba para Mai. En realidad, a la rubiecita le alegra mucho que Renako y Satsuki se lleven bien, porque a pesar de la apariencia de la Pelinegra, ella es bastante amable. Mai sabe todo esto, porque ella y Satsuki se conocieron en la primavera de quinto de primaria. La rubiecita se alegraba de haber conocido a Renako en preparatoria, porque en el pasado ella realmente era una chica tonta, una jovencita ingenua que creía que recibir el cariño de los demás era lo más normal del mundo. El hecho de que Mai haya conocido a Satsuki es tan irreemplazable como cuando conoció a Renako. La Rosadita le dijo a Mai que si ella aprecia tanto a Satsuki como dice, podría hacer las paces con ella, pero es que la rubiecita no siente como que ellas estén peleadas, y sabiendo que Satsuki es algo terca y poco flexible, quiso dejarla hacer lo que quiera. Y aunque le duele que a ella le roben un poco de tiempo para estar con su amigovia, si eso es lo que Renako quiere, Mai respetará sus sentimientos y dejará que la Rosadita haga lo que quiera. Al día siguiente, al terminar las clases, Renako se estaba despidiendo de Mai. Pero en eso llegó Satsuki y pegándosele mucho, la llamó querida. Así fue como la Rosadita comenzó a ser usada para fines políticos en una guerra fría. Rápidamente, la Pelinegra se llevó a Renako porque quería mostrarle algo bueno. La Rosadita ya estaba pensando cosas prohibidas, porque incluso le mencionó a Satsuki que ellas eran menores de edad, pero a donde en realidad fueron fue a la biblioteca, porque Satsuki le ayudaría a Renako con sus estudios. Ahí la Rosadita se dio cuenta que ella ya se había corrompido. En fin, a pesar de que la próxima semana son los exámenes, lo máximo que Renako estudia son 30 minutos al día. Satsuki al saber esto mencionó que ella no quería juntarse con personas que tuvieran malas calificaciones, así que si Renako iba a salir con ella, al menos tenía que estar entre los 10 primeros de la clase. La Rosadita le dijo a Satsuki que ella solo estaba un poco debajo del promedio, pero es que Mai es la mejor de la clase. Ajisai y Kaho también suelen estar entre los 10 primeros, por lo que la única que desentona es Renako.
La Rosadita no sabía que Kaho tenía más o menos buenas calificaciones. Ella pensó que la azulita era de las suyas. Pero en fin, Satsuki, sabiendo que seguramente la Rosadita se sentía inferior a las demás, la animó a que intentara subir sus calificaciones, pues valía la pena hacerlo. Así la Pelinegra comenzó a enseñarle a Renako, y sorprendentemente era muy buena, pues le explicaba a la Rosadita paso a paso, y aunque se equivocara, ella no se enojaba y le tenía paciencia. Más tarde, la Rosadita, sabiendo que Satsuki era de las que se preocupaban y cuidaban al otro, a pesar de que dijeran lo contrario, le mencionó a la Pelinegra que quien la tuviera como pareja debería ser muy afortunada. La cosa es que en ese momento, Renako es la pareja de Satsuki, y la Rosadita, al darse cuenta de eso, comenzó a ponerse rojita. Entonces le dijo a la Pelinegra que si ella hubiese sido Mai sería diferente. Esta comparación enojó un poco a la Pelinegra, por lo que le pidió a la Rosadita que no lo volviera a hacer. Dejando esto de lado, resulta que Satsuki antes también era lenta para aprender, lo que le molestaba y le frustraba muchísimo, porque ya fuera en los estudios o en el deporte, nadie nunca podía ganarle a Mai. Parecía que ella lo hacía todo muy fácilmente, sin embargo Satsuki la conocía y sabía que la rubia también se esforzaba mucho, y precisamente por eso es que la Pelinegra entiende que ellas dos son iguales, y por eso la desafiaba una y otra vez. Más tarde, en la noche, Haruna convenció a Renako de que la acompañara a comprar algunas donas. Pero la cosa es que cuando ellas llegaron a la tienda, la hermanita menor de la Rosadita le dijo que había una chica muy guapa atendiendo. A Renako no se le hacía nada porque estaba acostumbrada a ver chicas guapas en la escuela, pero cuando alzó la vista se dio cuenta que era nada más y nada menos que Satsuki. La Rosadita quedó tan sorprendida que le dijo a la Pelinegra que su uniforme era demasiado bonito. Por su parte, Satsuki tampoco se esperaba ver a Renako, pero en eso Haruna se dio cuenta que las dos se conocían. Entonces, rápidamente la Rosadita le dijo a su hermana que ellas eran compañeras de clase. Sin embargo, la Pelinegra de inmediato corrigió y le dijo a Haruna que ella estaba saliendo con Renako. La menor no podía creer que la Rosadita saliera con dos al mismo tiempo. Sin embargo, Renako, para evitar explicar esto, rápidamente hizo su pedido. La cosa es que Satsuki le pidió que la esperara, pues en 15 minutos terminaba su turno. La Rosadita no tuvo otra opción más que estar de acuerdo, por lo que le pidió a Haruna que se adelantara. Sin embargo, ella, aunque aceptó, le advirtió a la Rosadita que cuando llegara a casa hablaría con ella. Poco después, cuando Satsuki terminó su turno, comentó que aparte de que no le gustaba nada que Renako la haya descubierto ahí, también estaba preocupada por la discreción de la Rosadita. Ella rápidamente le prometió a la Pelinegra que no le diría nada a nadie sobre su trabajo. Sin embargo, Satsuki no le creía porque ella no confía fácilmente en la gente. Renako se deprimió un poquito porque la Pelinegra no confía en ella ni aunque son novias, pero es que Satsuki no tenía otra opción si quería molestar a Mai. Además, que sean novias no convierte a Renako en una buena persona que nunca revela secretos. La Rosadita sabía que ella no era tan buena persona como Ajisai o Kaho, pero en eso, Satsuki le dijo que Kaho no era tan buena persona, porque aunque es interesante, a veces siente que la azulita la está usando. En fin, por otra parte, sobre Ajisai, Satsuki no va a revelar sus secretos. Sin embargo, Renako estaba que se moría por saber. Incluso si el ángel Ajisai tenía un lado oscuro, Renako sentía curiosidad. Satsuki, al ver esto, le contó a la Rosadita que cuando ella almuerza sola en la cafetería, Ajisai llega y se sienta y habla con ella. Incluso cuando ya ha comido con las demás, ella saca algunos onigiris para acompañarla en su almuerzo. Ajisai en realidad es un ángel, pero en fin, ya que ambas están juntas, Satsuki llevó a la Rosadita a su casa. En eso entró la mamá de Satsuki, pero como ella se veía muy joven y amigable, la Rosadita pensó que ella era la hermana de Satsuki. La madre, en lugar de corregir a Renako, mencionó que se alegraba mucho de que Satsuki tuviera más amigas aparte de Mai, pues ella es muy reservada y de carácter débil. En eso, Satsuki le aclaró a la Rosadita que la chica que estaba ahí no era su hermana, sino que era su madre, cosa que le impactó demasiado. En fin, como ella tenía que trabajar, debía irse, pero antes de hacerlo, le pidió a Renako que cuidara de su hijita, porque aunque no lo parezca, ella tenía buen corazón. Incluso para su cumpleaños le dio unos calcetines hechos a mano. A Satsuki no le gustó nada que su madre le contara eso a la Rosadita, pero en fin, ya lo había hecho. Entonces, cuando ella se fue, la Pelinegra le pidió a Renako que no malinterpretara a su madre, porque aunque pareciera tonta, esa mujer fue la persona que la crió sola. La Rosadita entendió que por eso Satsuki trabajaba medio tiempo. Enseguida la Pelinegra comenzó a deprimirse, porque aparte de que no podía confiar en la Rosadita, le había mostrado algo tan vergonzoso sin querer, por lo que pensó que al día siguiente ya todos en la escuela sabrían que ella es una chica que le regala calcetines a su madre. Todos irían a saber que ella se hacía la cool y genial, pero resultaba que era una niña de mamá.
Renako, sabiendo que Satsuki estaba herida porque mostró algo que no quería que los demás vieran, decidió confesarle que ella hasta hace poco fue una introvertida. Renako le contó el secreto, que planeaba llevarse a la tumba. Sin embargo, Satsuki no reaccionó, porque ella ya la había analizado y se había dado cuenta que la rosadita se menospreciaba mucho y evitaba las miradas, además de que parecía muy feliz cuando estaba en el celular, lo que eso era bastante evidente. Renako no podía creer que todo el esfuerzo que había hecho no hubiera servido para nada. Entonces, con una mezcla de tristeza y enojo, se fue de la casa de Satsuki. Ella corrió tanto que se perdió, y cuando ya se dio cuenta, no sabía dónde estaba. Y lo peor era que la batería del celular se le había acabado. La rosadita pensaba que iba a morir ahí, pero en eso vio la luna y se dio cuenta que esta era hermosa, al igual que la vida de los extrovertidos, pero ahora se arrepentía de haberlo querido, pues si ella se hubiese quedado solo observando, tal vez habría evitado sufrir. En eso llegó Satsuki, quien luego de correr y buscar por todos lados, al fin había encontrado a la rosadita. Rápidamente ella ayudó a Renako a levantarse y ahí la rosadita se dio cuenta que su mano era bastante cálida. Dejando esto un poco de lado, ella le contó a Satsuki que quiso volverse extrovertida porque le daba un poco de envidia tener muchos amigos y estar rodeada de gente, incluso hasta el hecho de conseguirse un novio algún día. Satsuki, al darse cuenta que eso fue algo importante para Renako, le agradeció el hecho de habérselo contado. Así las dos volvieron a casa de Satsuki, y como la rosadita tenía las manos tan frías, la pelinegra le dijo a Renako que ella le calentaría el baño. De esta manera, la prota llamó a su casa para avisar que ese día se iba a quedar en casa de una amiga. La cosa es que al día siguiente debía volver a casa antes de ir a la escuela para cambiarse, pero en eso Satsuki le propuso que fuera con su uniforme de deportes. La rosadita, de solo imaginarse que si Mai veía esto se desmayaría, rechazó la oferta. De esta manera, la prota se fue a bañar, pero lo iba a hacer a oscuras porque la luz no encendía. Cuando Satsuki le iba a dejar a la rosadita su toalla de baño, se dio cuenta de esto. Entonces le pidió que esperara un momento y luego de eso entró al baño. Renako no entendía lo que estaba pasando, pero es que Satsuki quería estar empatada con Mai, pues ella también se había bañado con la prota. De esta manera, Satsuki se metió a la bañera y también encendió algunas lamparitas. Ahora todo se veía increíble, y como toque final, ella puso algunos pétalos de rosa. A la rosadita se le hacía muy hermosa tanto la bañera como Satsuki. Sin embargo, la pelinegra, pensando en derrotar a Mai, quiso lavarle el cuerpo a Renako. Enseguida ella se acercó, pero de inmediato la rosadita se puso muy nerviosa porque sentía algo en medio de sus piernas. Rápidamente la pelinegra le echó gel de baño y mencionó que debería sentirse muy bien que su esposa le lavara el cuerpo. La rosadita en este punto ya estaba toda rojita y se preguntaba por qué Satsuki no sentía nada. Renako, sin poder pensar en nada más, le dijo a la pelinegra que lo que ella estaba haciendo en ese momento le parecía muy erótico, aunque solo le estaba frotando las manos. Satsuki quedó sorprendida y al mismo tiempo no entendía, pues eso era algo normal, como si le lavara la espalda, pero para la rosadita se sentía muy diferente. Ella sentía un fuerte aroma sensual. Esto hizo que la pelinegra se pusiera rojita, por lo que le pidió a Renako que no relacionara todo con eso. La rosadita le dijo a Satsuki que ella era la pervertida, porque el libro que le prestó empieza con 40 páginas describiendo el delicioso. Así, la rosadita se iba a salir, pero en eso perdió el equilibrio y cayó encima de Satsuki. La cosa es que a ella no le dolió, y en eso se dio cuenta que sus manos estaban tocando los pechos de la pelinegra. La rosadita rápidamente se disculpó, sin embargo no pudo evitar mencionar que sus pechos eran suavecitos y cálidos. Más tarde ninguna de las dos podía dormir, entonces Satsuki le contó a Renako que ese futón lo había dejado Mai. Enseguida Renako mencionó que le gustaría ser amiga de Satsuki para que así todas puedan llevarse bien, pero como si la pelinegra no la hubiese escuchado, rápidamente se levantó a tomar una foto de prueba para poder demostrarle a Mai que ellas en realidad estuvieron juntas. Así, la pelinegra sugirió hacer algo atrevido y tomarse una foto besándose. La rosadita, entre dormida, estuvo de acuerdo, pero eso sí, le pidió a la pelinegra que no la filtrara por ningún lado. De esta manera, Satsuki se acercó y enseguida Renako la besó en los labios. Esto dejó a la pelinegra muy sorprendida, incluso se puso toda rojita, porque ese había sido su primer beso. Renako, al darse cuenta que había hecho algo terrible, le dijo a Satsuki que los besos entre amigas no contaban, pero el problema es que ellas en ese momento eran novias, por lo que sí valían. Satsuki, queriendo fingir calma, le dijo a la rosadita que no se preocupara, porque ella ya había besado como 300.000 veces. Renako no le gustaba que Satsuki dijera esa mentira tan obvia, pero es que ella tenía que hacerlo porque la rosadita no estaría dispuesta a asumir la responsabilidad. Así fue como las dos no solo terminaron compartiendo sus secretos, sino que también terminaron guardando uno mucho más grande. Y con todo lo que había pasado, obviamente Renako no iba a poder dormir.
Al día siguiente, cuando la Rosadita llegó a la escuela, se encontró con Hasegawa y Hirano, dos chicas súper fanáticas de Renako por ser tan linda. En ese momento, la Rosadita estaba súper feliz porque su deseo de aprobación se cumplía cada vez más. Enseguida llegó Satsuki, quien le pidió a la prota que se encontraran después de clases. La Rosadita obviamente aceptó, pero estaba muy incómoda con ese ambiente, pues ellas parecían una pareja de secundaria que no podían verse después de su primer beso. En fin, más tarde al terminar las clases, Ajisai le dijo a la Rosadita que ella no tenía planes, por lo que estaba pensando qué hacer. Renako no entendía bien que Ajisai quería pasar tiempo con ella y se sentía como si ella la estuviera presionando para tomar una decisión. Pero en eso, Satsuki le dijo a Renako que ya era hora de que ellas se fueran. Entonces la Rosadita le dijo al ángel de la escuela que se verían al día siguiente, por lo que la pobre Ajisai quedó muy decepcionada. Poco después, en la biblioteca, mientras ellas estudiaban, por accidente se rozaron las manos. Entonces Satsuki decidió decirle a Renako que aunque ellas dos se besaron, su corazón sigue siendo solo suyo, por lo que no debería hacerse ilusiones. La Rosadita, medio nerviosa por la cara que ponía Satsuki, le preguntó que emocionarse cómo, de qué o qué. La Pelinegra le contestó que ella podría hacer cosas como empezarla a tratar como su mujer. Renako nunca ha hecho algo así, pero es que para Satsuki, a la Rosadita le quedaría bien el papel de mantenida. Y aunque ella no es de las que se dejarían manipular tan fácilmente, lo cierto es que la Pelinegra nunca llegará a enamorarse de nadie, pues para ella el amor no tiene sentido. De inmediato, Renako, bromeando, le preguntó a la Pelinegra que si acaso no se habrá enamorado de ella. Pero el jueguito le salió caro, porque enseguida fue golpeada por Satsuki, quien le dijo que si ella decía otra tontería de esas, le pegaría tanto que tendría 0 en todas las materias. Ya en la noche, mientras la Rosadita estudiaba, recibió un mensaje de Ajisai, quien le preguntaba si tenía un poco de tiempo. La prota se puso algo nerviosa, pero aún así le contestó a Sena. Entonces, ella le preguntó que si la podía llamar. Esto encendió las alarmas de Renako, porque para los introvertidos como ella, el teléfono es un arma mortal. En fin, Ajisai terminó llamando a Renako, y ella con todo su valor respondió. Resulta que Ajisai quiso llamar a la Rosadita solo por mero capricho. Ella quería hablar con Renako. La Rosadita no podía creer que el ángel de la escuela tuviera tiempo para pensar en ella. Pero cambiando de tema, Ajisai había escuchado de Kaho que la prota había estado tratando de que Mai y Satsuki se reconciliaran, por lo que le preguntó a Renako por qué se esforzaba tanto en eso. La Rosadita no le podía decir que como en la escuela ella habla con tan pocas personas, el hecho de que Mai y Satsuki se peleen es un problema muy grande para ella, por lo que en resumen todo es para su propio bien. De esta manera, Renako le dijo a Ajisai que ella simplemente no quería que Mai y Satsuki pelearan para siempre, pues son del mismo grupo de amigas. Ajisai, al escuchar esto, comenzó a pensar que debía esforzarse más y pensar seriamente en la amistad y cambiar un poco. Incluso tal vez el hecho de llamar a la Rosadita sea uno de esos intentos de cambiar. Enseguida, Renako estuvo a punto de decirle a Ajisai que estaba bien tal como era, pero se detuvo, porque esas palabras era lo último que alguien quería oír cuando estaba intentando cambiar. En eso, Ajisai le dijo a la Rosadita que en verdad la quería mucho. Renako, siendo tan honrada con estas palabras, le contestó a Ajisai que ella también la quería mucho. Entonces el ángel, todo nervioso, prometió cambiar su timidez. Al día siguiente, Mai le comentó al grupito de amigas que ya era hora de que ella tuviese una charla seria con Satsuki. En realidad, quien la animó a hacerlo fue Ajisai, porque ella también quería hacer algo por sus amigas. Esta pequeña interacción entre la rubiecita y el ángel de la escuela hizo muy feliz a Kaho, y con eso el ship de Maiaji tomaría la delantera. Resulta que desde que entraron a la escuela, las facciones de Maiaji y Maisatsu han estado librando una intensa batalla por saber cuál es el ship 100% real canon no fake. La azuleta tenía curiosidad por saber cómo Ajisai había convencido a la rubiecita, entonces ella le mencionó que le entristecía un poco que las dos estuviesen peleadas, por lo que en realidad fue solo un capricho suyo. Ahí Renako se dio cuenta que el ángel Ajisai era muy diferente a ella. Enseguida Mai mencionó que como se iba a reconciliar con Satsuki, necesitaba una testigo y esa sería Renako. La Rosadita no entendía por qué tenía que ser ella, pero dado que esa fue una oportunidad que Ajisai creó, ella no podía permitirse desperdiciarla. Entonces fue así que ella estuvo de acuerdo. Más tarde, la Rosadita y Satsuki estaban esperando por Mai, pues ella le había dicho que las iba a llevar a un lugar tranquilo, por lo que Renako creyó que era alguna cafetería o algo así. Sin embargo, Satsuki sí conocía muy bien a su amiga y sabía que Mai iba a tirarle a casa por la ventana y superaría las expectativas. Pues sí que enseguida llegó la rubiecita y se la llevó a las dos en una limusina lujosísima hasta un Ryoutei, un restaurante tradicional japonés de lujo. En fin, Mai sabía que ella había vuelto a hacer algo, por lo cual Satsuki se había molestado. Sin embargo, esta vez había sido algo especial, porque el enojo de Satsuki se había prolongado bastante. Por lo general, a ella en 3 días se le pasa.
por lo que Mai agradecería si la peli negra le dice qué fue lo que hizo mal para ella arreglarlo. Satsuki no quería decirle. Entonces, la rosadita le iba a contar a Mai cuál era la razón de su enojo, pero enseguida la peli negra le dio un puñetazo a Renako y le dijo que la rubiecita no podía enterarse de que le guarda rencor por eso, porque si no seguirá menospreciándola. De todas maneras, Satsuki, toda rojita, le dijo a Mai que esperaba que le quedara bien claro que ella no sentía nada especial por ella. Enseguida la rosadita mencionó que esa frase la diría una persona que sí le gusta a alguien. Satsuki, toda matona, le ordenó a Renako que se callara y le preguntó a Mai por qué pensó que a ella le gustaba. La cosa es que la rubiecita siempre ha estado al lado de Satsuki, por lo que es obvio que ella sabe lo que la peli negra siente. Es más, Satsuki no ha cambiado mucho desde que ellas se conocieron. Estas palabras fueron un golpe duro al corazón de la peli negra, pues ella pensaba que ya había cambiado e incluso todos los días se esfuerza por mostrarse fuerte ante las demás personas. Rápidamente, Satsuki también le recriminó a la rubiecita que ella tampoco había cambiado, pues sigue siendo una niña que llora por cualquier cosa, incluso el día que hizo enojar a Renako. Mai reconoció que ese fue un error, pero aún así ella siempre se esfuerza por hacer lo correcto. Esto es admirable, pero precisamente por esto Satsuki tiene que mostrarle ese otro lado de Mai a Renako. Incluso la peli negra tiene unas 10 o 20 fotos de la rubiecita llorando. Enseguida Mai le dijo a Satsuki que entonces no contaría más con ella, pues ahora tiene a Renako, una chica a la que ama de verdad. Así la rubiecita le agradeció a la peli negra por todo el tiempo que la aguantó y la escuchó, pero ahora ella iba a seguir adelante con la rosadita. Satsuki, como si ya hubiera ganado, se rió y le dijo que entonces ella se quedaría sola porque Renako y ella están saliendo. Mai no podía creer esto, entonces la peli negra le mostró la foto donde ellas se besaban. La rubiecita casi se muere, pero enseguida Renako le dijo a Satsuki que ese beso no contaba y también le explicó a Mai que eso solo fue un accidente. Sin embargo, la peli negra mencionó que de todas maneras el hecho de que ellas sean pareja y que se hayan besado sigue siendo verdad. La rubiecita estaba destruida, entonces Renako le explicó que ellas solo están saliendo por 2 semanas. La cosa es que la prota sabía que estuvo mal lo que hizo, pues al fin y al cabo Mai es una amiga especial para ella y debió haberla valorado más. Mai no entendía cómo la rosadita fue capaz de serle infiel, pero entonces la prota le dijo que fue su culpa por haberle dicho que dejara que Satsuki hiciera lo que quisiera. Mai estaba tan destrozada que Satsuki feliz mencionó que eso era lo que quería ver, a Mai Ozuka arrastrándose delante de ella. Renako ya no sabía qué hacer, pero en eso la rubiecita le preguntó a la peli negra que qué iba a hacer luego de que acabaran las 2 semanas, donde ella sería novia de Renako. Satsuki, para molestarla, le dijo que no le importaría seguir saliendo con la rosadita. Es más, incluso hasta podrían casarse. Pero esto para Mai solo significaba que ella aún tenía oportunidad. Entonces le propuso a Satsuki que ellas dos debían competir, y la que ganara se quedaba con Renako. Las dos estaban dispuestas a pasar el resto de sus vidas junto a la rosadita, pero enseguida ella les dijo que no está hecha para ser pareja de nadie. Ella lo único que quiere son amigas, pero como su vida está en juego, ella también participaría en la competición. De esta manera, Mai propuso que entonces lo resolvieran en el examen final. Enseguida la prota se puso toda nerviosa y les dijo que como ella era la directa implicada, sería quien decidiría dónde se iban a enfrentar. Así fue como acordaron que se enfrentarían en un juego de FPS, y si ella ganaba, tanto Satsuki como Mai tenían que reconciliarse y volver a ser como antes. Más tarde la rosadita le estaba contando esto a Jisai, pero como no le podía decir qué pasaría si alguna de las otras dos ganaban, solo le comentó que tendría algún tipo de castigo. Renako sabía que en esos juegos no había forma de que ella perdiera. En fin, como ya se acercaban las vacaciones de verano, a Jisai quería salir a algún lugar, pero como no solía ir lejos, le propuso a la rosadita que fuera hasta su casa. En eso entró Haruna al cuarto de la prota y resulta que con ella estaba Satsuki, quien le pidió a la rosadita que le diera prioridad porque ella es su novia. A Jisai desde el teléfono alcanzó a escuchar esto, por lo que desesperada comenzó a preguntar. Sin embargo, la peli negra cortó la llamada. Haruna no podía entender cómo su hermana mayor había ignorado a su novia, por lo que le dijo que debía ser más seria con esas cosas. Cuando la hermana menor se fue, Satsuki de la nada besó a Renako, y cuando se separaron le dijo a la rosadita que lo hizo solo para ver su reacción. En fin, la cosa es que la peli negra se había dado cuenta que fue demasiado atrevida elegir a Renako como compañera para toda la vida, pero también precisamente por eso, ella quiere saber lo que siente por Renako. Dejando esto de lado, los dos comenzaron a jugar, porque la rosadita le iba a enseñar a Satsuki cómo mejorar. Y aunque Renako no tenía la intención de ayudar a su enemigo, la verdad es que le gusta tener a Satsuki a su lado jugando videojuegos. Pero la peli negra es muy mala en esto, porque no dura ni 2 segundos cuando ya la matan.
Más tarde, Satsuki le dijo a Renako que se iba a quedar a dormir porque todavía no sabe muy bien cómo mejorar en el juego. Y toda rojita le preguntó a Renako que si estaba mal quedarse. Rápidamente la rosadita se emocionó, pero también sabía que eso era un problema, porque que una amiga fuera hasta su casa y se desvelaran jugando sería un recuerdo típico de la juventud. Más tarde, mientras la rosadita se bañaba, Haruna desde fuera del baño le pidió perdón a Renako, pues Satsuki le había explicado todo lo que había pasado y ahora se da cuenta que juzgó mal a su hermana mayor. Haruna no cree que la rosadita esté haciendo mal saliendo con Satsuki para ayudarla, por lo que la menor de verdad cree que la rosadita se ha vuelto increíble desde que entró a la preparatoria. Minutos después, Satsuki se estaba quejando porque dispararle a los enemigos mientras se mueve es difícil. La rosadita le contó a Satsuki que al principio ella también creía lo mismo, pero logró mejorar jugando a diario cuando estaban en pandemia. Lo que más le encanta a Renako de jugar es que siente que ella logra sacar todo lo negativo que se ha guardado. Enseguida la pelinegra entendió que aunque la rosadita parece inofensiva, en realidad ella batalla mucho consigo misma, y eso es lo que a ella le gusta de Renako. Estas palabras hicieron que la prota se emocionara. Sin embargo, enseguida Satsuki le agradeció por enseñarle a competir contra Mai. Resulta que aunque ellas dos antes competían en los exámenes, jamás habían competido en algo en el que no supieran absolutamente nada. Por su parte, Renako quiere que Satsuki sea feliz, por lo que ella y Mai no pueden seguir enojadas para siempre, y para eso tiene que ganar, mientras espera algún día convertirse en buena amiga de Satsuki. Tiempo después llegó el día de la batalla, donde la rosadita se había dado cuenta que estaba rindiendo frutos estudiar con Satsuki, pues había sacado buenas notas. Dejando esto de lado, la rosadita sentía mucha presión por lo que iba a pasar. En eso, Kaho le dio a la rosadita un tremendo madrazo, mientras le decía que todo estaría bien, pues Ajisai y ella estarían ahí para apoyarla en caso de que perdiera. En fin, más tarde, Satsuki y Renako llegaron a la sala de juegos de la familia Ozuka. Esto dejó tan fascinada a la prota que mencionó que le gustaba, y Mai la hizo repetir esto 3 veces. Lo bueno es que Satsuki estaba ahí para regañarlas por comportarse de esa manera. En fin, ellas rápidamente empezaron la partida privada, quedando en que la primera que obtuviese 2 victorias ganaría la batalla. De esta manera, Renako se apresuró a tomar unas armas en el juego, pero en eso se le apareció Mai, quien a palazos mató a Renako. Rosadita no entendía por qué la rubiecita había aparecido tan rápido, pero es que ella se había dado cuenta que en mapas hechos para 4 jugadores solo habían 24 lugares donde se pueden aparecer. La cosa es que Mai no solo tiene este plan, sino tiene otros 20 bajo la manga. Continuando la partida, la rubiecita también terminó matando a Satsuki, lo que le concedió su primera victoria. Mai estaba tan emocionada que pensó que al terminar el juego, ella le podría presentar sus padres a Renako. La rosadita no entendía por qué Mai fantaseaba tanto mientras cargaba la partida. En fin, rápidamente, Renako en el juego consiguió un lugar con una buena vista panorámica, pero en eso apareció Satsuki atacándola, y no solo eso, sino que también llegó Mai. Entonces la rubiecita le propuso a Satsuki matar primero a Renako y después ellas dos enfrentarse 1 a 1. La cosa es que la pelinegra sabía que si hacían eso, la probabilidad de ganar de Mai aumentaría significativamente. Rápidamente, Satsuki se movió en el mapa del juego, sin embargo esto no fue suficiente, porque desde lejos Mai la tenía en la mira y enseguida la mató. De inmediato, Mai comenzó a dar su discurso de victoria ante el cuerpo de Satsuki, diciéndole que la razón por la cual ella sigue sin poder vencerla es porque se frustra cada vez que pierde. Pero mientras ella hacía esto, Renako de un balazo la mató. De esta manera, la rosadita obtuvo una victoria. De inmediato, la pelinegra pidió tiempo para ir al baño, y Mai se dio cuenta que se había excedido un poco con sus palabras. Dejando esto de lado, la verdad es que Mai reconoce que fue Satsuki quien le enseñó lo que es la palabra libertad. En este punto, Satsuki ya se había tardado demasiado en volver, por lo que la rosadita decidió ir a buscarla. Mai le dijo que mejor la dejara en paz. Sin embargo, Renako insistió en ir, porque el día que ella estaba sola en la azotea, el hecho de que Mai fuera a buscarla la hizo feliz. Así, la rosadita llegó al baño y comenzó a llamar a Satsuki. La pelinegra le dijo a Renako que en un momento salía, pues estaba pensando en su estrategia. En realidad, Satsuki se ha esforzado muchísimo, pero no cree poderle ganar a Mai. Y lo peor es que ella sabe que si ella apuesta todo contra Mai y pierde, entonces no tendrá nada más en que apoyarse. De inmediato, la rosadita se dio cuenta que ella había sido una tonta, pues no importaba si ella ganaba o perdía, porque en realidad Satsuki jamás podría volver a reconciliarse con Mai, ya que su amistad está toda fragmentada. Renako le pidió a la pelinegra que no se rindiera, pues ella tarde o temprano terminaría ganándole a la rubiecita. Satsuki estaba desanimada, porque a quien se enfrentaba era Mai. Pero precisamente por eso, Renako no quiere que ella se rinda, pues Satsuki siempre ha querido demostrarle a la rubiecita que puede ganarle. Y además, ella también quiere ver que Mai Ozuka se enoje al perder.
La pelinegra pensaba que ya era un poco tarde para eso. Sin embargo, Renako le recordó que ellas son cómplices en eso, por lo que ella no la podía dejar sola. No importaba si Satsuki perdía hoy. La pelinegra debía mantener la frente en alto y vencer la próxima vez. La rosadita le dijo que ella no debía dejarse intimidar por una engreída como Mai. Lo cierto es que la prota ama cuando Satsuki sigue de pie a pesar de las adversidades. Así, mientras la rosadita le imploraba desde afuera, accidentalmente abrió la puerta del baño y cayó encima de Satsuki. Debido a todo lo que le dijo Renako, la pelinegra se acordó de que Mai no es tan grandiosa como piensa. Así, ella recuperó el ánimo y le dijo a la rosadita que le gusta mucho esa parte de ella que habla sin guardarse nada. De inmediato, Satsuki besó a la prota, lo que puso a Renako muy rojita y nerviosa. En fin, pensándolo bien, la pelinegra se dio cuenta que era injusto que solo ella hubiese salido herida, por lo que entonces también tendrá que herir los sentimientos de Mai. Así ella decidió continuar con esa guerra. Cuando ellas llegaron con Mai, la rubia se dio cuenta de que Renako estaba sudando mucho, entonces Satsuki aprovechó para decirle que ella había estado pegada a la prota, cosa que hizo que Mai se pusiera muy temblorosa. Ella le dijo a la pelinegra, tratando de fingir calma, que dijera todo lo que quisiera. Sin embargo, Satsuki le comentó que ella y Renako se habían besado. La rubia no podía creer que la rosadita la hubiese traicionado. Sin embargo, la prota cambió rápidamente de tema y empezaron a jugar. En eso, Satsuki comenzó a contarle a Renako el por qué ella y Mai siempre se han llevado mal, pues resulta que la rubiecita de antes era como una princesa sacada de un cuento. En ese entonces, Mai era tan popular como ahora. Sin embargo, entre su trabajo de modelo y la escuela, Satsuki pensó que la vida de la rubiecita, siendo apenas una niña, era difícil y agobiante. Mai ahora entiende que su madre quería ayudarla a crecer y sacar lo mejor de ella. Sin embargo, siguiendo con la historia, Satsuki recordó el día en el cual Mai le dijo a todos los niños que podía ir a jugar con ellos. Absolutamente todos se alegraron. Sin embargo, Satsuki se dio cuenta que ella siempre se la pasó con la cabeza en las nubes. Entonces, antes del anochecer, cuando todos los niños se fueron, Satsuki y Mai quedaron solas. Fue entonces que la pequeña rubiecita no pudo ocultar su cara de tristeza y le dijo a Satsuki que no quería volver a casa. Resulta que Mai había faltado al trabajo después de clases, y como era muy evidente que ella vivía bajo prisión, Satsuki decidió llevarla a su casa. Para la rubiecita era la primera vez que una amiga la invitaba a jugar, por lo que estaba bastante nerviosa. Sin embargo, la mamá de la pelinegra siempre fue muy amable con ella. Luego de eso, la mamá de Mai llegó a recogerla. En ese entonces, la pequeña Satsuki pensó que los adultos estaban enojados cuando se disculpaban por causar molestias. Entonces, la pelinegra defendió a Mai y le dijo a la madre de la rubiecita que Mai no había hecho nada malo, porque el trabajo de los niños era jugar, y por eso le pidió que no la castigara. La pequeña Satsuki incluso se atrevió a decir que Mai no necesitaba ir con su madre, y que ellas dos podían ser hermanas y estar siempre juntas. Fue a partir de ese momento que Mai se quedó sin amigos, y cada vez que la rubiecita se quedaba sola, Satsuki siempre la hacía sentir menospreciada. La pelinegra hacía esto porque Mai pretendía ser una adulta cuando en realidad lloraba como una niña, pero es por el hecho de que la rubiecita actúa como una adulta que Satsuki siempre está a su lado. Mai no entendía por qué la pelinegra hacía esto, entonces ella le explicó que si no lo hace, algún día, cuando la rubiecita vuelva a quedar sola, entonces ella no va a poder estar ahí. En otras palabras, la pelinegra hacía eso para que Mai no se quedara sola. Mai se puso muy feliz porque al fin pudo entender lo que en verdad Satsuki sentía, por lo que toda conmovida le agradeció a la pelinegra por decírselo. La cosa es que en eso, Satsuki aprovechó y mató a Mai en el juego, y comenzó a celebrar porque la rubiecita al fin había bajado la guardia. Mai, toda triste, le preguntó a la pelinegra que si entonces ella no le agrada, pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A Satsuki sí le agrada a Mai, pero es que si se la pasan juntas, ella se la pasaría perdiendo contra la rubiecita, y eso sería muy masoquista de parte de Satsuki. En realidad, la pelinegra había contado todo eso que siempre se había guardado, solo para que su plan funcionara. La rosadita no podía creer que la pelinegra fuera tan malévola. Sin embargo, ella sabe que todas las palabras bonitas que Satsuki había dicho eran verdad. En fin, enseguida continuaron con el juego. Entonces, Satsuki le dijo a Renako que la amaba mucho, y comenzó a decirle que ella sabe cuáles son sus debilidades, pero aún así la pelinegra se esfuerza por ser amable. Renako no se dejó envolver por estas palabras, y enseguida mató a Satsuki, por lo que así la rosadita ganó el juego. Más tarde el grupito estaba reunido, y como ya habían llegado las vacaciones, Satsuki comentó que ella se la pasaría leyendo libros en el baño, pues para no maltratar los libros ella tenía una repisita especial. En eso, Renako mencionó que el baño de Satsuki era increíble, dejando al descubierto que ella había ido a su baño, lo que puso celosa a Mai. Sin embargo, la pelinegra mencionó que era normal que ella hubiese invitado a una amiga a su casa. Esto hizo que la rosadita casi llorara, porque ahora la pelinegra la consideraba su amiga. En fin, todo el grupito estaba reunido, porque ese día era el cumpleaños de Satsuki, y aunque ella misma lo había olvidado, sus amigas no, por lo que cada una le dio su regalito.
Rápidamente, Mai mencionó que ahora ninguna de las dos se iban a quedar solas, pues ahora tenían amigas. Enseguida, la pelinegra le mostró los resultados de sus exámenes y por primera vez, Satsuki le ganó a Mai. Tiempo después, Ajisai y Renako iban en un tren. Entonces, mientras la rosadita dormía, el ángel Ajisai le prometió que seguirían siendo amigas para siempre. Y también le confesó que la amaba. La cosa es que nos estamos adelantando mucho al futuro. Volviendo al presente, a mediados del verano, Mai le hizo una invitación a Renako para que fuera a verla modelar. Cuando terminó la pasarela, la rubiecita le preguntó a Renako que si la había vuelto a enamorar. Ella le contestó que para empezar, ni siquiera está enamorada, pero de todas maneras cree que Mai estuvo increíble. La rosadita en ese momento estaba intentando ser más abierta con Mai, y esto alegró a la rubiecita, por lo que la abrazó y llevándola a un lugar oscuro la besó. Esta vez la rosadita no se resistió, y cuando se separaron, Mai mencionó que ese beso le había dado energías. En fin, la cosa es que al día siguiente, Rinako iba a ir a jugar a casa de Ajisai, por lo que la rubiecita le mencionó a la prota que a ella le hace muy feliz que ambas se lleven bien, pues Ajisai es una amiga especial para ella. Más tarde, la rosadita llegó a su casa y se encontró que las amigas de Haruna también estaban allí, quienes empezaron a preguntarle emocionadas a Rinako que si es cierto que ella es amiga de Mai. La prota les dijo que sí, pero como si esto no bastara para la emoción de las chicas, Haruna mencionó que su hermana mayor y Mai eran como uña y mugre. En fin, la rosadita de alguna manera logró librarse de ellas. Entonces, cuando llegó a su cuarto, le llegó un mensaje de su ángel Ajisai, diciéndole que la esperaba mañana a la entrada de la estación a la 1 de la tarde. Renako estaba muy emocionada por ello. Sin embargo, al día siguiente estaba súper pesimista, diciéndose a sí misma que era mala idea que Ajisai la hubiese invitado a ella a su casa. La rosadita, sabiendo que ella en realidad no es la gran cosa y solo intenta aparentar, le da miedo que el ángel Ajisai se dé cuenta de eso. En eso se encontró con su amiga, por lo que Renako casi muere de ternura. Entonces le preguntó a Ajisai que si se había hecho algo diferente. Resulta que el angelito solo se había arreglado un poco más de lo normal porque se iba a ver con Renako. Más tarde, cuando llegaron a casa de Ajisai, Renako le contó que últimamente había estado estudiando y jugando videojuegos. Nada realmente importante. Ajisai le preguntó a la rosadita por su trabajo, pero es que ella no trabajaba, pues entraría en pánico al trabajar con alguien que no conoce. Además que no se le da muy bien socializar con los chicos. Ajisai continuó mencionando que a ella le gustaría hablarles a los demás si trabajara. Incluso el mero hecho de trabajar se le hace divertido. Enseguida, la rosadita se imaginó a Ajisai en varios tipos de trabajo, lo que la dejó fascinada. En fin, la cosa es que el ángel Ajisai ni siquiera tiene tiempo para un trabajo, porque como sus padres siempre están trabajando, ella tiene que cuidar a sus hermanitos, y por eso es que ella tampoco sale mucho de casa. Pero dejando estos temas de lado, ella mencionó que era mejor comenzar a jugar. Ahí Renako se dio cuenta que a Ajisai le incomodaba un poco hablar sobre su situación familiar, por lo que al parecer, el ángel también lidia con sus problemas. En eso, llegaron los hermanos de Ajisai, y el más pequeñito y Kou el más grandecito. Renako estaba emocionada de conocerlos porque ellos eran idénticos a Ajisai, sino que en chiquito. En fin, como los nenes querían estar ahí, Ajisai les dijo a sus hermanitos que se portaran bien. De inmediato, la rosadita quiso tomar esa oportunidad para mostrarle a Ajisai en lo que es buena. Así, Renako comenzó a jugar con los pequeños, y como ella era tan buena, los estaba impresionando. Enseguida, Ajisai le propuso a la rosadita que, después de terminar de jugar, fueran a su habitación. Esto puso a la prota nerviosa, sin embargo le dijo que sí. Entonces el ángel comenzó a echar a sus hermanitos diciéndoles que tenían tarea que hacer, pero como ellos estaban tan enganchados jugando, no le hacían caso. Entonces Ajisai explotó y comenzó a regañar a sus hermanos, diciéndoles que ellos habían prometido comportarse bien, pero ahora le estaban robando a la rosadita cuando ella estaba tan emocionada de que fuera a su casa. Así los dos pequeños salieron rápidamente de la habitación y Ajisai comenzó a disculparse con Renako, pues le avergonzaba mucho que ella la haya visto enojada. Rápidamente la rosadita le dijo que no tenía de qué preocuparse, pues ella también pelea con su hermana, y es normal que las personas se comporten diferente en la escuela y en la casa. En fin, luego de que ella y Ajisai comieran cheesecake, Renako volvió a su casa y le contó todo lo que había pasado a Haruna. Entonces ella le mencionó que cree que Ajisai se enojó porque tenía muchas ganas de jugar con ella, o tal vez explotó así porque estaba estresada de tanto cuidar a sus hermanos. En eso, Ajisai llamó a la rosadita y le pidió perdón por lo que había sucedido. Renako le dijo que no pasaba nada, pues ella en realidad se había divertido. Sin embargo, en eso, el ángel le mencionó que ella había tomado la decisión de irse de casa. Renako no podía creer lo que había escuchado. Entonces, en la noche, le estaba dando vueltas a este asunto, pues ella no sabía qué debía hacer. La rosadita incluso llegó a pensar que si dejaba las cosas como estaban, al final de las vacaciones, Ajisai se habría convertido en una mujer que sale con muchas chicas. Esta simple idea aterró a Renako. Entonces recordó que la primera vez que ellas habían hablado fue el día después de inicio de clases, cuando ella le propuso a Sena compartir paraguas. Desde entonces, Sena se ha convertido en un símbolo de admiración para la rosadita, y siempre ha sido ella la que ha hecho su vida mejor.
Renako ha podido luchar con su trauma de la infancia porque Sena ha estado ahí a su lado. Pensando esto, la prota decidió que ahora le tocaba a ella proteger a Jisai hasta el final. Fue así que al día siguiente, a la primera hora de la mañana, se encontró con Sena y le dijo que quería salir a dar un paseo con ella. De inmediato, Sena abrazó a la prota y le agradeció por acompañarla y preocuparse por ella. Ya en el tren, la rosadita se dio cuenta de que tal vez había metido la pata, porque si a Jisai hubiese querido viajar sola, ella la odiaría por unírsele a último minuto. Renako incluso se imaginó a Jisai diciéndole que era un fastidio estar al pendiente de ella. En eso la rosadita también se percató que no sabía de qué temas hablar con Sena. Más tarde, la prota se dijo a sí misma que solo debía desarrollar algunos temas interesantes e incluir bromas de forma inteligente. Sin embargo, ella no sabía si podía lograrlo. Entonces, pensó que lo mejor para ella era enfocarse en que a Jisai regresara sana y salva a casa y se convenció a sí misma de que Sena no la odiaba. La cosa es que en eso pensó en otra posibilidad, y es que si Sena se daba cuenta que ella no se la estaba pasando bien, entonces creería que la prota solo fue para devolverla a su casa, y eso Renako no podría soportarlo. Es así que ya estando al borde del colapso, le escribió a Satsuki que la ayudara, y explicándole todo lo que pasaba, la pelinegra de un momento a otro dejó de contestar, por lo que la rosadita no podía creer que ella la estaba traicionando, a pesar de haberse besado 3 veces. Renako creía que Satsuki la había dejado en visto solo por estar leyendo libros eróticos. La cosa es que en eso le llegaron varios mensajes de la pelinegra con diferentes temas de conversación para la rosadita. Ella también le dijo a Renako que tenía que tener en cuenta que hasta Jisai tenía un lado malo. La rosadita no podía creer que su ángel tuviese un lado negativo como ella. Sin embargo, Satsuki le dio el mejor consejo que alguien puede recibir, y es que no debía idealizar a las personas. Renako no podía idealizar a Jisai. En cambio, sería mejor para ella que viese su lado más humano. Así terminaron los mensajes entre ellas, y entonces Renako volvió con Jisai, quien le dijo que iban a ir a unas aguas termales. Sena había comprado unos asientos reservados y estaba siendo muy atenta con Renako, pero la rosadita, sabiendo que ahora ella tenía que hacer todo por Jisai, dejó que Sena se sentara al lado de la ventana y le dijo que ese día era para que ella lo disfrutara. Resulta que el ángel hace mucho tiempo no iba al pie de la ventana, pues ella siempre le cedía esos puestos a sus hermanitos. Poco después, Renako, siguiendo los temas que le escribió Satsuki, le preguntó a Jisai que si pudiese ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde iría? Sena contestó que entonces sería el país de las maravillas. Sin embargo, la rosadita no conocía esto. Entonces a Jisai, sabiendo que tenía que ser un lugar real, le dijo que iría a un castillo en Europa, en específico al castillo Neuschwanstein. La prota, tratando de llevar la conversación, mencionó que ahí debía haber un cofre del castillo, pero mientras tanto, en su mente le pedía ayuda a Satsuki, diciéndole que no era tan buena manteniendo conversaciones como pensaba. Más tarde, ellas llegaron a su destino, y es que resulta que el ángel Jisai quiso ir hasta allí porque hay una posada de aguas termales donde ella se quería hospedar. La cosa es que en eso el estómago de la prota gruñó, entonces primero fueron a comer algo. Ahí la prota, sin saber de qué hablar con Sena, abrió otro de los temas de Satsuki y le preguntó a Jisai qué sueños tenía a futuro. La cosa es que ella no contestó y en cambio le devolvió la pregunta. Entonces, la prota mencionó que hace algún tiempo ella quería ganarse la vida jugando videojuegos, pero ahora ella ya no quiere eso. En realidad, quiere hacer muchas cosas, aunque no sea buena haciéndolas. Por su parte, Jisai comentó que antes ella quería ser una mujer que tuviera éxito profesional, pero ahora que lo piensa mejor, en realidad ella quiere ser una mujer mejor de lo que puede ser ahora. Ser más amable con los demás, valiente de verdad y capaz de hacer cualquier cosa. Jisai en este momento no es muy buena haciendo eso, pues siempre se la pasa enojada con sus hermanos y ahora está huyendo de casa. Pero Renako, consolando al ángel, le dijo que eso pasa a veces, pues es de humanos no ser perfecto. De inmediato, Sena mencionó que la prota era una buena persona, pues siempre consuela a los demás y a veces le gustaría ver las cosas en la manera que ella las ve. Renako quedó tan impactada que comenzó a nombrar todos sus defectos, pero a cada defecto que Renako decía, a Jisai le encontraba el lado bueno. Entonces la rosadita le pidió al ángel que la insultara, que le dijera las cosas malas que ve en ella. Jisai, pensando en esto, no fue capaz de decir nada malo, pues ella en realidad cree que Renako es muy amable con todos. En fin, resulta que Sena ya ha ido a ese pueblo varias veces, porque un familiar tiene una posada por ahí. A Sena no le desagrada la tranquilidad de esa ciudad, sin embargo, a pesar de que decidió irse de casa, terminó yendo ahí, porque no sabía a qué otro lugar ir. El ángel estaba un poco triste, entonces la rosadita tomó a Sena y le mencionó que por ahí cerca hay otra posada, por lo que en lugar de ir a lugares que ya conoce, debían ir a uno al que nunca hayan ido. Y aunque puede que ellas fracasen, no importa, pues cuando Jisai se sienta triste, Renako estará ahí para ella. La cosa es que a pesar de este discurso emotivo, resulta que la posada a donde fueron estaba clausurada. Entonces Jisai le propuso a Renako ir a la siguiente estación de tren. Fue así y tomadas de la mano, Sena le agradeció a Renako y ella se percató que esta vez la mano de Jisai se sentía mucho más cálida. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime.
Antes de terminar, quisiera dejarle un saludo a María Petrova 2782, que siempre me deja bonitos comentarios. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.